Buenos días, jóvenes. César, Buenos días, no sé si me pueden escuchar. Buenos días, ¿se escucha sin problemas? Por favor, alguien me indica si se Sí, puede escuchar. profesor. Buenos días. Buenos días, sí se escucha. Ok, gracias. No, ahorita nos toca el curso de geografía, ¿cierto? Bueno, yo no soy su profesor habitual, es por una situación diferente, pero vamos a comenzar, ¿ya? A ver, me avisa si se está compartiendo la pantalla, por favor. Me indican, jóvenes, si se ve la pantalla, si estoy compartiendo. sí será profesor. Listo, perfecto. Ya, miren. Vamos a hablar acerca de las características del relieve peruano, ¿ya? Mira, en el caso del Perú, ocurre por acá lo siguiente. Ya ustedes en las semanas anteriores, las 2 semanas previas, les hablaron acerca de los procesos que conllevaron a la configuración o a la formación de los diferentes relieves en el territorio peruano, ¿correcto? Tenemos diferentes escenarios entre costa, sierra y selva, y en ellos han intervenido diferentes procesos. ¿De acuerdo? Los procesos, hablamos de los procesos que actuaron bajo la corteza, y los procesos que actúan sobre la corteza. En conjunto, todos estos procesos se denominan procesos geodinámicos, ¿correcto? Y estos procesos geodinámicos, repito, actuaron bajo la corteza como sobre la corteza. Los que actuaron bajo la corteza formaron parte de los procesos geodinámicos internos y los que actuaron sobre la corteza, los procesos geodinámicos externos. ¿Claro? ¿Recuerdas? ¿Has visto estas 2 últimas semanas geodinámica interna y externa? ¿Sí? Las fuerzas internas o fuerzas endógenas construyeron o formaron los primeros relieves, como continentes, y después los continentes, las fuerzas orogénicas provocaron las cordilleras, fracturas, fallas, etcétera, ¿no? Y estos primeros relieves, luego, por acción de las fuerzas exógenas o externas, fueron modificados y modelados a través de la erosión y la meteorización, que es lo que viste la semana pasada, ¿ya? Entonces, todo este conjunto de procesos y fuerzas llevaron a la conformación de los diferentes relieves en el Perú, tanto en el relieve submarino como en el relieve costeño, andino y amazónico. Y en eso nos centraremos el día de hoy. A ver, entonces, la morfología, ojo, recuerda que estas diferentes configuraciones, siempre he oído los términos, ¿ya? Configuraciones, eh, morfologías o simplemente accidentes. Recuerda que significa lo mismo, ¿ya? Relieves, accidentes, morfologías, geoformas, me la pueden llamar así, geoformas, son los diferentes términos que se asignan para estos diferentes escenarios. Bueno, la morfología del Perú presenta fuertes contrastes y una variedad de paisajes en cada una de sus regiones, de costa, sierra y selva, donde ya sabes que han actuado diferentes agentes, ya sean endógenos o exógenos, que en conjunto dan estos escenarios, ¿ya? Bueno, ustedes solo saben, muchas veces han viajado por el Perú, imagino, en tus múltiples viajes familiares, con papá, con mamá viajas con frecuencia, quizás papá tiene esa característica de ser una persona exploradora, ¿no? Y te ha llevado de viaje a un pueblo andino, a un pueblo amazónico o a diferentes ciudades costeñas. Y tú has observado en esos viajes con papito, con mamita, que los relieves, que el paisaje, que los accidentes o las geoformas son distintas, ya, son muy variadas. Ahora, en el caso de la costa, si hablamos de la costa en general, ¿qué características predominan en la costa? Tú que has viajado por la costa, tú quizás que has ido desde las playas del norte, en Tumbes, Piura, has paseado, no sé, por la zona sur, te has ido, no sé, hasta Tacna. ¿Qué has observado? ¿Qué se observa en esa costa? ¿Qué predomina en la costa? Aunque acá la imagen, obviamente, ves el litoral, ves el mar, pero ¿qué predomina en el paisaje costeño? ¿Viajas con frecuencia con papá, con mamá? ¿Viajas con frecuencia? ¿No? ¿No todos viajan con frecuencia?
Bueno, ya, no importa. Bueno, en los hogares donde los papitos sí aprecian a sus hijos, los llevan de viaje con frecuencia, ¿ya? Y bueno, en la costa, por ejemplo, si has viajado por ella, has observado que predomina la imagen árida de la costa. La costa es muy árida, muy desértica, es lo que más abunda, ¿sí? A pesar de ello, ahí están las principales ciudades, ¿no? Está querida Lema, pero tiene una condición principalmente árida o desértica. Mientras que si hablamos de la sierra, lógicamente que el accidente predominante, ¿cuál va a ser? En la denominada sierra, en el paisaje andino, el paisaje predominante va a ser la imponencia de la cordillera de los Andes, ¿no? La imponencia del sistema andino, en este caso, la cordillera. Ah, ya que estoy mencionando la cordillera de los Andes, recuerda, ¿por qué proceso o procesos se originó o se fue formando los Andes? ¿Lo recuerdan? Eso les explicaron entre estas últimas clases. La cordillera de los Andes, ¿mediante qué procesos fueron formando? ¿Alguien lo recuerda? Ah, primero, no sé, empezamos, no sé, mi pregunta por ahí empieza. En el caso de los Andes, ¿se formaron por fuerzas endógenas o exógenas? En los Andes, la cordillera, ¿se fue formando por fuerzas endógenas o exógenas? Recuerda, los Andes se forman por fuerzas endógenas. Exactamente qué proceso endógeno permite la formación de los Andes, ¿ah? Creo que todavía estamos durmiendo, ¿no? Yo sé que es sábado, chicos. Yo sé que ahorita deberías estar descansando, pero Por por favor, convergencia. ya, muy bien, ya hay una palabra, convergencia. Creo que te refieres a la convergencia de placas, ¿cierto? Hace 2 semanas le Sí. hablaron de ello, de los bordes tectónicos. Había tres tipos de bordes, convergentes, divergentes y el transformante, ¿cierto? En el borde convergente había exactamente dos tipos de convergencia. ¿Se acuerdan, niños? La convergencia denominada subducción y la otra convergencia llamada obducción. En el caso de los Andes sudamericanos, se formaron por subducción u obducción. Subducción. Ajá, en las zonas de subducción, perfecto. En la zona de subducción exactamente, se llamaba subducción al encuentro, a la colisión de dos placas. Exactamente, una placa continental y una placa oceánica. ¿Te acuerdas? Ya, entonces, producto de la subducción, la placa oceánica, que en este caso es la de Nazca, se incrusta o se introduce, se subduce debajo de la continental o también llamada placa sudamericana, ¿correcto? La placa oceánica se incrusta por debajo de la sudamericana. Tu audio, Romina, creo que es, Zulka, tu audio está que se filtra, creo, por favor. Ya, entonces te decía, en el caso de las placas, la placa sudamericana y la placa oceánica, o perdón, la placa sudamericana y la placa de Nazca, están en una zona de subducción, donde la placa de Nazca se incorpora debajo de la sudamericana. Y esto generó el plegamiento, ¿correcto? Esto generó por convergencia que la placa sudamericana se vaya contrayendo y en esa contracción se provocó otro proceso que acabo de mencionar, un proceso orogénico llamado plegamiento, ¿ya? Y entonces el plegamiento permitió la formación de de la cordillera. ¿Estamos bien? ¿Lo recordaron? Ya, eso respecto a la formación de los Andes, ¿sí? Ahora, eso respecto a los Andes. Y en el caso de la selva, ¿qué pasa en la selva? El paraíso, acá en la tierra, la selva, la Amazonía. La mayor parte de la selva es una extensa llanura. Y como ves allí la imagen,
cubierto por exótica y abundante vegetación. Claro, es una extensa llanura con ríos muy sinuosos y muy caudalosos, pero también hay una parte de la selva que es montaña, la selva montañosa, que es la selva alta y la ceja de selva, que corresponde también a la cordillera de los Andes, ¿ya? Y ahorita lo vamos a ver. Hay una parte de la selva que también colinda con los Andes. ¿Estamos? Y hasta eso respecto a los diferentes escenarios. Muy bien, a ver, vamos hablando entonces uno por uno. Primero empezamos con el fondo marino, ¿no? El relieve submarino. A ver, todos alguna vez, cuando hemos ido a la playita, ¿correcto? A orillas del mar, tú ingresas al mar y debajo, cuando vas ingresando a la playa, al mar, recuerda, hay una especie de rampa, ¿no? Que va descendiendo debajo de la orilla del mar. Esa rampa, recuerda cómo se va a denominar, y aquí está, es el famoso zócalo, que va desde la orilla hasta aproximadamente los 200 metros de profundidad. Allí tenemos al famoso zócalo, el zócalo continental. Este zócalo, por si acaso, puede recibir otros nombres, ¿ah? También se le puede denominar plataforma submarina, zócalo o plataforma. Recuerda, en este zócalo lo importante es, o una de sus importancias es que aquí se concentran recursos fósiles. Esta zona, en algunos casos, sobre todo en el norte del Perú, permite la obtención de un recurso importante, el famoso petróleo. En algunos de estos zócalos o plataformas hay reservas de petróleo, reservas de hidrocarburos, sobre todo en la parte norte. Además, sobre este zócalo, recuerda, sobre este declive del fondo marino, que repito, aproximadamente hasta los 200 metros de profundidad puede llegar, se concentra la mayor cantidad de plancton submarino, y de allí el nombre de zona nerítica. También concentra una gran cantidad de pececitos. Como hay tanto plancton, recuerda, esta parte del fondo marino, en las playas, en nuestro país, recuerda, ¿qué coloración tienen nuestras playas? Nuestro mar, cerca al litoral, ¿qué coloración predomina en ella? Predominan las aguas de color verdosas, ¿correcto? Los que han ido a la playa, tú que quizás en las mañanas vas a correr a la orilla del mar, tal vez has regresado hace un momento de hacer tu deporte, de correr por ahí por la playa, quizás vives cerca al litoral, y las aguas de nuestro mar son usualmente verdosas, ¿no? Y esto debido a qué? A la concentración de plancton. Es una zona muy rica en plancton. Entonces, por la concentración de plancton es llamada zona erítica, y a su vez esto genera la atracción de peces. Recuerda que nuestro mar tiene una alta concentración de recursos marinos, ¿correcto? Que también lo puedes llamar recursos hidrobiológicos. Estos recursos marinos entonces también generan la presencia de peces, que a esta zona podemos llamar zona pelágica, ¿ya? A la zona ubicada sobre el zócalo se le llama zona pelágica, zona nerítica, y es la zona que tiene mayor iluminación solar, por eso también llamada zona fótica. Ya, recuerden esos términos, fótico, nerítico, pelágico, plataforma, son denominaciones para la parte del zócalo. ¿Correcto, chicos? Por debajo del zócalo, de los 200 metros hasta aproximadamente 3.000 o 4.000 metros, se ubica el talud, que es una pared casi vertical, de gran profundidad, ¿ya? Es una pared vertical donde la presión del agua lógicamente se incrementa, también algunos lo llaman zona batial, y aquí ya no llega la luz solar, es una zona oscura, ¿no? La zona oscura del fondo marino, la zona sin luz, por eso la puedes llamar también zona afótica. La zona sin luz, es la zona que no tiene luz, la zona del apagón submarino, parece Matute, ya el talud, la zona del apagón submarino es la zona del talud, por eso también la vas a llamar zona afótica, ya, sin luz. Muy bien, luego viene la llanura submarina, donde tenemos las fosas, ¿correcto? Fosas provocadas ¿por qué? Por lo que dijeron hace un momento, la convergencia de la placa, ¿no? En la zona de subducción, la plaquita de Nazca termina incrustándose por debajo de la sudamericana. Y mientras se va incrustando, va generando una especie, un profundo abismo, y ese abismo lo llamarás fosa, que en promedio puede alcanzar los 6.000 metros de profundidad.
Finalmente tenemos la dorsal de Nazca, que se ubica, ¿no?, en la parte oriental de la plaquita, el monómero de la placa de Nazca, ya en alta mar, ¿no?, en el fondo marino. Formada también porque es una especie de un pliegue, ¿no? Ok, ya está. Respecto entonces a el fondo submarino. Muy bien. Ahora, aparte, en el borde costero tenemos una parte llamada litoral. El famoso litoral. Ya vimos el fondo marino, ahora el litoral. El litoral es la zona de las playas, ¿no? La que colinda con el mar. La zona de la costa que colinda con el mar y que está sometida a la acción de las olas. Recuerda, si las olas actúan en este litoral, ¿qué tipo de proceso se ocurre? ¿Qué tipo de proceso? Ocurre el proceso denominado erosión. ¿Cómo se denominaba esa erosión provocada por las olas? La erosión provocada por las olas, ¿qué tipo de erosión era? ¿Me Marítima. recuerdan? Erosión marítima, bueno, erosión marina, ¿no? La erosión marina provocada por las olas. Muy bien, y las olas te van a generar accidentes como penínsulas, bahías, puntas, que ya le hablaron la semana, bueno, la clase anterior, ¿no? El día martes. En el caso de las penínsulas, recuerda que son salientes de tierra en el mar. Destacan entre las principales penínsulas del litoral peruano la de Illescas, ya en Piura por ser la más extensa, la más grande. La península de Ferrol es importante, ¿sabes por qué? La de Ferrol es porque es la más simétrica. Entonces, en algunos textos por ahí quizás puede encontrar la punta más perfecta, sí, bueno, perfecta o simétrica, creo que es el término más adecuado para esta península en Ancash. Y la de Paracas, muy famosa y conocida por hacerla de mayor atractivo turístico, ¿no? La más visitada. Me imagino alguna vez has ido a Paracas. ¿Sí? ¿Has paseado en lancha en Paracas con papá, con mamá alguna vez? ¿Paseo familiar? Bueno, no sé si habrán ido a Paracas, ¿ya? Pero es muy concurrida, muy visitada la península con mayor atractivo turístico. Rodeando, las penínsulas se caracterizan siempre por rodear a las bahías, ¿ya? Las bahías son entradas del mar al litoral, son entrantes, usualmente de manera semicircular, de porciones del mar hacia el litoral. Recuerda que en esas bahías lo importante, lo destacable y su principal característica e importancia era que en las bahías se podían instalar o construir los famosos puertos. Eran estratégicos para la instalación de puertos, destacando entre esas bahías la de Paita y Sechura. En el caso de la bahía de Sechura, esta es la más grande del litoral peruano. Ya la bahía de Sechura es la de mayor extensión. Ahí se ubica el puerto de Bayóvar. Un poquito más al norte de ella está la bahía de Paita, que también tiene hermosas playas. Luego tenemos en Ancash la bahía de Chimbote y Guarmey. En el caso de Chimbote, algunos la categorizan como una de las bahías con mayor contaminación, debido a la pesca industrial que allí se practica. Te recuerdo que son los principales puertos pesqueros del Perú, Chimbote. La del Callao, ni hablar. ¿Por qué destaca la bahía del Callao? ¿Cuál será su importancia, el Callao? ¿Porque será la más peligrosa? ¿Cierto? Aparte ya, de ser la más peligrosa, es el primer puerto, ahí está por hoy, sigue siendo el primer puerto comercial del Perú, ¿ya? El puerto del Callao. Profe, ¿no era Chancay? Es que Chancay aún está en implementación. Además que en Chancay llegan buques de gran carga, lógicamente, pero de bandera, de un solo país, ¿no? De bandera china. A diferencia del Callao, donde llegan buques de diferentes lugares, ¿no? Diferentes nacionalidades. Por eso que bueno, todavía se podría categorizar como el más comercial. No por cantidad, pero sí por variedad, ¿no? Variedad de países que vienen, ¿ya? El Callao. Luego tenemos por acá las bahías de Paracas, e Independencia en Ica, y la bahía de Matarani, donde se ubica también el puerto del mismo nombre, en Arequipa. Ok, luego tenemos las puntas, que son pequeñas salientes de tierra hacia el mar, ¿ya? Destacan entre esas puntas la más famosa, bueno, la más importante es Punta Capones, que se ubica al extremo norte del litoral peruano, frontera con Ecuador, en Tumbes. Justamente es el límite natural entre Tumbes y el Ecuador, en el litoral. Está Punta Pariñas y Balcones y la Aguja en Piura. De estas, Punta Balcones es la más occidental de todo el territorio sudamericano.
Ya, la punta Balcones es la más occidental de Sudamérica. Por si acaso, no solamente el Perú, es el último punto que amanece en todo el Sudamérica, Balcones, en Piura. Y finalmente la punta Callao, fácil porque es la más poblada del litoral peruano, ¿correcto? La punta Callao. Y finalmente tenemos los esteros. Ya, en el caso de los esteros, aquí hay un detalle, ¿ya? Alterna la erosión marina, sí, pero también con erosión fluvial, porque los esteros se forman en la desembocadura de ríos que tienen a su llegada al mar de una forma poco frecuente. Los ríos que llegan a través de deltas al mar forman esteros. Y creo que hablaron sobre los deltas, ¿cierto? Los deltas son una forma de desembocadura de los ríos en el mar, donde el río se ramifica, se divide en varios canales para llegar al mar. Si lo recuerdan, ¿no? Deltas en el Perú son escasos. El delta más importante, el delta más, más visible durante el año es el delta formado por el río Tumbes. El delta del río Tumbes es, digamos, el más importante, porque los del río Sarumía y el río Chira hay un problema, desaparecen. Estos ríos, Sarumía y Chira, tienen una característica, no llevan agua todo el año, hay una parte del año donde se secan y el estero desaparece. En el caso del río Tumbes, sí, de los tres, el que lleva agua con mayor constancia y por eso su delta sí permanece. ¿Ya? Entonces recordemos primero qué significa delta, un río que llega al mar a través de varios canales, se ramifica. Y en esas ramificaciones del río Tumbes, por ejemplo, entre esos canales se ha formado, se ha desarrollado y ha crecido un hermoso bosque de vegetación que se adaptó a la convergencia de agua salada del mar y agua dulce del río. Nos referimos a los manglares. Correcto, aquí se forman los hermosos bosques, los manglares. Ahí están los manglares. Entonces, la formación de esos manglares entre los canales del delta se denominan esteros. ¿Correcto, niños? Esteros son las formaciones boscosas de manglar que se forman entre los canales del delta del río. ¿Ya? Muy bien, eso entonces respecto al litoral peruano. Ahora sí, no vamos a la costa peruana. La costa, que es la parte que quizás ustedes mejor conocen, ¿ya? La costa peruana, tú la conoces, tú vives en ella, la habitas, ¿no? Has invadido una parte de la costa. Esta costa peruana se extiende a lo largo de Piedemonte andino occidental, o sea, a las faldas de la cadena occidental andina. La llanura costera se caracteriza por ser principalmente árida, como ves en la imagen, es árida, desértica, con altitudes que van desde el nivel del mar de las playas hasta los 1000 metros como máximo. A eso se denomina llanura costera. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué la costa peruana es tan árida? ¿Por qué la característica principal de la costa es ser árida? Desde Tumbes a Tacna, los que han viajado por la costa lo han observado, no sé si ha sido por tierra, por la Panamericana, o si alguna vez ha sobrevolado por la costa, has observado esa característica, es árida, como ves en las imágenes. ¿Por qué? Mi pregunta es ¿por qué? ¿Alguna idea por qué la costa es árida? ¿A qué se debe? A la escasez de lluvia por las nubes de estrato. Ya, muy bien. Sí, esa es la escasez de lluvia. Claro, allí estamos de acuerdo. ¿Ya? La costa peruana, tu costa, las precipitaciones son muy escasas. No hay lluvias, ya, por eso la aridez. Hasta allí estamos de acuerdo, ¿correcto? Ahora, ¿por qué no hay precipitaciones, chicos? ¿A qué se ve que no haya precipitaciones? El principal responsable o culpable es el mar, ¿sí? ¿Tú cuando has ido a nuestro mar, te has sumergido en nuestras cristalinas aguas, nuestras playas tropicales de la Costa Verde, no sé? ¿Qué pasa con la temperatura de nuestro mar? Es frío. Ya. Son- Exacto, son muy frías y entonces el agua fría tiene la capacidad de evaporarse. No, ¿cierto? Estas aguas no logran evaporarse con frecuencia. Entonces, si no hay evaporación, tú sabes que arriba no hay condensación. Y si no hay condensación, lógicamente no hay precipitación.
Entonces, nuestra costa es árida debido a quién principalmente. ¿Quién es el principal responsable? El mar. Al mar. El mar, ¿ya? Exactamente las bajas temperaturas de nuestro mar son el principal responsable para que no tengamos precipitaciones y la costa se vuelva árida. ¿Ya? Muy bien, entonces quedó eso claro. Respecto a esta costa, tiene tres partes, ¿ya? Costa norte, costa centro, costa sur. En la imagen lo observas, en la parte norte, donde está el desierto Sechura, está la parte más amplia de la costa, ¿ya? La costa norte, entre Piura y una parte de Tumbes, está la parte más amplia, la parte también de Lambayeque, ¿no? La parte más amplia de la costa. Luego se va estrechando, se le veía estrecha, hasta la parte sur, en la punta Lobos, en Arequipa, donde solamente alcanza 5 kilómetros de ancho. Nada más. 5 kilómetros, o sea, no es prácticamente nada, ¿no? En la costa prácticamente casi desaparece en esa zona de Arequipa, en la parte más estrecha de la costa. Entonces la costa es una franjita delgada, estrecha, longitudinal, vertical, como ves en la imagen, árida, desértica. Serían las características de la costa. Su parte más ancha, costa norte; parte más delgada, costa sur. ¿Correcto? El norte va desde la frontera con Ecuador hasta la península de Illescas. La parte central va de Illescas hasta Paracas y de Paracas hacia la frontera con Chile, la parte sur. Muy bien, esto es respecto a tu costa. En esa costa peruana encontramos accidentes como, primero, tenemos a los valles, ¿correcto? Un valle, bueno, si ver lo que está en la imagen, ¿qué sencillamente tienes por un valle? ¿Qué viene a tu mente? Te hablan de valle y ¿qué debes pensar? El valle es el área, el espacio recorrido, irrigado o drenado por un río, ¿ya? Los valles son aquellas superficies que son recorridas o irrigadas por un río, ¿correcto? Ahora, tú sabes que el río, esto te hablaron la semana pasada, el río genera erosión fluvial, ¿cierto? ¿Te acuerdas el término erosión fluvial? Donde el río, desde las partes altas, recuerda que desgasta, ¿sí? Acuérdate que los agentes erosivos actúan entre momentos: desgaste, transporte y acumulación de material. En la parte alta, usualmente los ríos desgastan o degradan, y en la parte inferior acumulan o agradan, ¿correcto? Degradación, agradación, acuérdate esos términos para los exámenes. Ya, a ver, entonces, el río en la parte superior ha desgastado parte de la superficie, arrancando partículas y material, ¿sí? Ese material arrancado forma pequeñas partículas que llamarás sedimentos o detritos, ¿sí? Esas partículas o detritos que arranca el río en la parte superior los lleva a la parte inferior, al valle, y allí se acumulan. Entre ese material acumulado, entre esos detritos, hay material que es orgánico y que al acumularse en el suelo, ese material orgánico genera que los suelos adquieran gradualmente fertilidad. Los valles se caracterizan por tener suelos fértiles, ¿ya? También conocido como abanicos fluviales o conos deyectivos, porque cuando el río, ojo, en el caso del valle costero, un detalle, se ubica en el curso inferior del río. Profe, ¿qué es ese curso inferior? Si tú te acuerdas, el río, desde que nace hasta donde se emboca, todo su desplazamiento se denomina curso, ¿sí? Y ese curso tiene tres partes: curso superior, que es la zona cercana a la naciente, al nevado, al glaciar, arriba donde nace el río; curso medio y luego el curso inferior. El curso inferior es la zona cercana a la desembocadura del río, ¿correcto? Curso superior, medio, inferior. Entonces, en el caso de los valles costeños, ¿dónde se ubican los valles costeños exactamente? ¿Dónde se van a ubicar los valles costeños? Alrededor de los Exactamente. ríos. Ajá, cerca a la desembocadura del río. Tú, por ejemplo, tú se supone que vives o habitas cerca al río Rímac. La mayoría de nosotros acá en Lima estamos a orillas del Rímac, ¿sí? No, profe, yo vengo de Lima Sur. Ya, tú eres de Lima Sur, cerca quizás a orillas del Lurín. Profe, yo vengo de Lima Norte. Ya, Lima Norte, quizás a orillas del río Chillón. Pero igual, ¿estamos cerca a la naciente de ese río o estamos cerca a la desembocadura? Donde tú vives, el distrito que vivas, ¿está cerca a la naciente o a la desembocadura? Todos, creo que sus viviendas,
o el lugar que habitas, está cerca de la desembocadura. Toda Lima, en realidad, está en el curso inferior del RIMAC, ¿ya? No te olvides, entonces, ocupamos el curso inferior. Allí el río deposita, acumula material, ¿sí? Entonces, en esta parte de los valles del curso inferior, los suelos son fértiles, productivos. Y allí el río, cuando va llegando al mar, ¿qué hace el río? Como un conito, va a desembocar, ¿cierto? Al formar un estuario. Recuerda que los ríos costeños en su mayoría son estuarios. Hace un ratito, profe, usted dijo delta, sí, pero delta te dije bien claro, solamente el río Tumbes, el Zarumilla, y se acabó. Todos los demás ríos en la costa desembocan a través de estuarios. Y en ese estuario, el río forma una especie de un cono para llegar al mar. Ese cono recibe el nombre cono eyectivo o abanico fluvial. ¿Ya? Con suelos productivos y además, como hay, aquí los suelos son productivos, se practica la agricultura, son las zonas de mayor producción agrícola. Y un detalle, aparte de producción agrícola, estos valles, ya, estos valles, aparte de la producción agrícola, se convierten en las zonas más pobladas. Aquí se asientan las principales ciudades, ¿correcto? Por ejemplo, Lima, ¿no? Muy bien, entre los principales valles, en el norte, el Valle de Chira, en Piura, está el Valle del Río La Leche, el Valle del Río Jequetepeque, que es uno de los más importantes y famoso por la producción de arroz, ¿no? El Jequetepeque. El Valle del Río Santa, el Valle del Río Chillón, tu querido y cristalino Rímac, que forma el valle más poblado de todos, el Valle del Lurín, al sur de Lima, Mala también al sur de Lima, el Valle Ica, Camaná, Osmore, Caplina. Bueno, siendo el Valle del Caplina el más austral de todos en Tacna, al extremo sur, y al extremo norte de la costa está el Valle del Río Zarumilla, ¿no? Como los principales valles. Otro accidente costero son las famosas pampas. En el caso de las pampas, si tú vas y observas una pampa, aparentemente es muy similar a un desierto, ¿sí? Es similar a un desierto. Claro, superficialmente es parecido a un desierto, pero el suelo es diferente de la pampa. Su suelo es muy distinto al del desierto. Las pampas se van a conceptualizar o entender como, ojo, por ahí en el examen dan cuidado, las pampas te van a poner como concepto que son depósitos aluviales o rellenos aluviales o concentraciones aluviales, ¿ya? Las pampas son áreas de depósitos aluviales que poseen gran potencial agrícola. Son rellenos aluviales cubiertos por polvo y arenita que ha traído el viento, pero su suelo es aluvial. Profe, ¿qué rayo significa eso de aluvial? Es material que depositó el río hace cientos de años o miles de años atrás. ¿Qué te quiero decir? Ojo, por si acaso, siempre una pampa se va a ubicar al lado de un valle. Si tú sobrevuelas la costa, alrededor de un valle, al ladito, al costado, vas a encontrar una pampa. Profe, ¿qué significa eso entonces? Lo que te quiero decir es que, en términos sencillos, la pampa hace cientos o miles de años atrás fue un valle. Es decir, el río hace mucho tiempo atrás recorrió en algún momento a la pampa y luego la abandonó, ¿sí? Y formó un nuevo valle, o cambió de recorrido y cambió el valle. Pero en la pampa, el río se desplazó hace muchos años y que dejó material depositado. Ese material que depositó el río en un momento que se desplazó por la pampa es el material aluvial, que al suelo que le brinda, hemos quedado, los ríos que llevan a los suelos, fertilidad. Por eso las pampas también tienen suelos fértiles. El suelo de la pampa es casi idéntico o muy similar al suelo del valle. Hasta allí, ¿me comprendieron esa explicación? ¿Claro todo? Ya, Sí, entonces, profesor. las pampas, no te olvides, siempre rodean a los valles. Las pampas antiguamente fueron valles. Hoy están abandonados y el viento acumuló polvo y arena. Por eso, aparentemente tú lo ves, es parecido al desierto, pero el suelo es diferente. ¿Ya? Siempre la pampa está rodeando o al borde de un valle. Respecto a esas pampas, las más importantes, por ser la pampa más grande de la costa peruana, la pampa de Olmos, que se ubica en la región Lambayeque. ¿Ya? Luego están las pampas de Chao, Virú, Moche, ubicado en La Libertad, famosos, y Chicama también, conocidazo por la producción hoy agrícola. Los proyectos de irrigación como Chavi, Mochic, permitieron llevar agua
a estas pampas de moche, sobre todo, también de Virú y Chicama, para incrementar la producción de cultivos industriales como los espárragos. Recuerda que estaba de moda los espárragos y vendemos harto espárrago. ¿Dónde se producen? En Moche. También la producción de caña de azúcar. En la zona de Chicama, harta caña de azúcar. ¿Ya? Eh, y lógicamente también arroz, ¿no? Producción de arroz, caña de azúcar, espárragos en los valles de Chicama, Moche, Virú y Chao. En Ancash están las pampas de Chimbote, de Nepeña, Casma, en Ica, Villacuri, en Arequipa, Majes, Sihuas, entre las principales pampas costeras. Si hablamos de tablazos, otro accidente, los tablazos, se definen como terrazas de origen marino en la costa norte. Primero, analicemos el término terrazas. Cuando te hablo de terrazas, en un examen veas el término de terrazas y esté relacionado a una pregunta. Cuando te hablan de terrazas, yo debo inferir o debo entender que son terrenos de forma escalonada, ¿ya? Las terrazas costeras, las terrazas marinas que están en el norte, son terrenos nivelados o escalonados, ¿ya? O no olviden ese término. Terraza se refiere a terrenos escalonados. De origen marino, porque fueran parte del zócalo. ¿Te acuerdas del zócalo? Sí, que se inclina suavemente debajo del mar. Ya, antiguamente el tablazo fue el zócalo y que por fuerzas epirogénicas de nivelación se fue elevando gradualmente hasta superar el nivel del mar. ¿Ya? Eso pasa con el tablazo. Terraza de origen marino, fue parte del fondo del zócalo y que se elevó gradualmente. ¿Ya? Eso pasa con el tablazo. Muy bien, ya, entonces, ¿qué pasa en estos tablazos? Se concentraron reserva de hidrocarburos. Son zonas de depósitos de hidrocarburos y de fosfatos. Hidrocarburos me refiero, sabes, petróleo o gas, ¿no? Que hoy se puede explotar en estos tablazos. Entonces, al emerger, este tablazo supera el nivel del mar y favorece la obtención de estos recursos. Entre los principales tablazos, la mayoría está en el norte, casi todos, en Piura. Y esto justamente, estos tablazos que son terrazas que se elevan del fondo marino, provocan que la costa sea más amplia, más ancha. Y recuerda que la parte más ancha de la costa está en la costa norte, por la presencia de los tablazos. Destacando acá los tablazos como Zorritos, Pariñas, Negritos, El Alto, Lobitos, Máncora, Talara, todos ellos en Piura. ¿Correcto? Todos estos tablazos en Piura. Siendo uno de los, entre los más importantes, Máncora, porque fue el primero que se elevó. Es el tablazo más antiguo, el primero tablazo que se elevó. Y a sus orillas están las playas hermosas de Máncora. Te imaginas alguna vez has ido, ¿no? A la playa de Máncora, a Punta Sal, Vichayito. Alguna vez habrás visitado, ¿no? Imagino. Bueno, y acá en Lima tenemos un tablazo también, aunque no tiene petróleo. No, ahí no hay petróleo. Lo que hay es gente, porque es el tablazo más poblado de la costa peruana, el tablazo de Lurín. Profe, ¿en qué parte de Lima está? No sé si sabes dónde está Lurín, ¿no? Lima Sur. Exactamente el tablazo de Lurín. No es que esté exactamente en Lurín, ¿ah? Está en la zona de, ¿cómo se llama este distrito? Las villas. Villa María, Villa El Salvador, ¿no? Por ahí encuentras, en esos lugares alejados de Lima Sur, se ubica el Tablazo Lurí, que es el más poblado de los tablazos. Y en Ica también hay un pequeño tablazo, ¿ya? Muy bien, eso entonces respecto a los tablazos, ¿ya? Sus características. ¿Qué más? ¿Qué más accidentes? Otros accidentes costeros. Tenemos a las depresiones. Ya, en el caso del tablazo quedamos eran terrazas en elevación. Las depresiones van a ser todo lo opuesto. Son terrenos en proceso de hundimiento, ¿ya? Las depresiones ahora van a ser terrenos en proceso de hundimiento que se ubican muy cerca al nivel del mar, muy próximos al nivel del mar, ¿ya? ¿Qué pasa? Las depresiones son áreas hundidas, pero muy cerquita a la playa, litoral, por lo cual el agua del mar se va a filtrar a la depresión, ¿sí? ¿Tú has visto? Me imagino una vez se han percatado cuando iban a la playa de pequeños. ¿Te acuerdas tus experiencias en la playa de pequeño o pequeña? ¿Y quién no cuando era niño o niña en la playa, cuando ibas con todos tus primitos, recordarás, ¿no? Tu paseo familiares con tus abuelos a la playa? Escarbabas cerca a la orilla, ¿ya? Hacías una especie de tu piscina porque todos le teníamos miedo al agua. Cuando éramos niños le hemos tenido miedo al mar.
bueno, muchos, algunos no, y escarbabas, hacías tu propia piscina cerca de la orilla, ¿no? Y mientras ibas escarbando, no sé si ibas notando que mientras más profundo ibas cavando, el agua iba aflorando, el agua iba apareciendo de forma natural. Ya, eso pasa en la depresión. Es un terreno hundido que como se ubica cerca o próximo a la playa o al litoral, el agua del mar se filtra, ¿sí? Ahora, lógicamente, esas aguas que se filtran principalmente son aguas salobres, ¿correcto? Y allí radica la importancia económica de la depresión. Hacer estas aguas salobres, ¿cómo se pueden aprovechar económicamente? Estas aguas salobres, ¿cómo se pueden aprovechar? Bueno, evaporas el agua y ¿qué te queda sobre la depresión? Sales, ¿no? La importancia económica de la depresión es que permiten la obtención de sales, ¿ya? Algunas de ellas son llamadas salinas, acá en Lima, por ejemplo, al norte de Lima, en Huacho. Justamente le llaman así porque allí están las principales plantas de producción de sales. Extrae las sales, pasan a proceso de yodamiento y se convierten en la famosa sal yodada, que es la que consumimos frecuentemente en la cocina, ¿ya? Tenemos entonces las salinas de Huacho, en Lima, Lima Norte, las salinas del Cerro, y las salinas de Bayóvar. Bueno, en el caso de la depresión de Bayóvar es la más profunda, ¿correcto? La depresión de Bayóvar, la más profunda, 37 metros de profundidad, se ubica en Piura. También está la depresión de Otuma en Ica. Ya como principales entonces características de las depresiones. No te olvides, permiten la obtención de sales. Allá, ahora, un detalle. En algunas depresiones, la filtración del agua es constante, permanente, y estas aguas a veces generan la formación de microorganismos como vegetación salobre. Aparece el pasto, la grama salada en algunas depresiones. Al aparecer esta grama salada, este pasto salado, esto permite la atracción de especies de aves, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? En algunas depresiones se terminan formando conjuntos de vegetación silvestre que atraen aves temporalmente. Entonces tenemos la formación de flora y fauna en una depresión. La concentración de flora y fauna en la depresión, ¿qué termina originando? Termina formándome una albúfera, ¿ya? En el caso de algunas depresiones se forman las albúferas. ¿Correcto, chicos? Las albúferas son ecosistemas formados en las depresiones. Ejemplo, Limasur, los famosos pantanos de Villa. ¿Te acuerdas cuando fuiste a los pantanos de Villa? Sí, la clásica. En el colegio muchas veces nos llevan a explorar los pantanos de Villa. ¿Te acuerdas? En tu colegio cuando te llevaron, tu profe de biología, tu profe de ecología, te llevó a los pantanos de Villa para que recojan muestras. Bueno, no sé si habrán llevado, pero bueno, ya. Habitualmente en colegios normales llevan a los chicos a Esopantanevilla, ¿no? Ajá. Para que vean justamente el mecanismo de la albúfera. Bueno, se pueden formar albúferas o también lo pueden llamar humedales o simplemente pantanos, ¿no? Por ejemplo, acá en Ventanilla, también Lima Norte, bueno, Callao, Lima Norte, se forman también los humedales de Ventanilla, donde se filtra el agua dulce del subsuelo con el agua salada del mar. ¿Ya? Muy bien, bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos a las dunas. Las dunas en realidad que son parte de los desiertos. Son montículos inestables de arena que están dentro del desierto. En realidad el accidente general son los desiertos. Ya sabemos que es un desierto, una superficie árida, ¿no? Donde lógicamente los suelos son improductivos. Los suelos son improductivos, son infértiles. Dentro de esos desiertos tenemos dunas y médanos. Las dunas son los suelos inestables, la parte inestable de los desiertos. Se le llama inestable, ¿por qué? Porque si tú caminas en una duna, tú vas caminando en ella, media pierna se va hundiendo en cada paso que das en la arena. Ya, esas son las dunas. Y los médanos son la parte más estables del desierto. Respecto a estas dunas, destacan la de tipo Barham o de forma media luna, que son desplazadas por el viento. Destacando dentro de esas dunas, las dunas de Purpur, que está ubicado cerca a Trujillo, en La Libertad, y es la duna más grande.
Están las dunas al interior del desierto de Sechura. Todo el desierto de Sechura tiene varias dunas en su interior, como también en el desierto de Ica, también hay presencia de dunas. Justamente en Ica están una de las dunas más visitadas del Perú, la más turística, la famosa Huacachina. ¿Sí? ¿Te acuerdas de la Huacachina? Imagino algún fin de semana habrán ido a la Huacachina, ¿sí? ¿Con papá has ido por ahí un fin de semana a la Huacachina de paseo? ¿No van de paseo usualmente con papá, con mamá? Bueno, ya. En los hogares donde sí los padres aprecian a sus hijos, los llevan con frecuencia los fines de semana a pasear. Uno de esos lugares bonitos, hermosos, es la Huacachina, las dunas de la Huacachina. Inclusive, en la parte alta de la duna se practican deportes de aventura. Los que han ido a la Huacachina no me dejan mentir. Ahí tenemos los famosos tubulares, ¿no? Esos vehículos con llantas enormes. O se lanzan de la parte alta de la duna con unas tablas. Si alquilas tu tablita y te lanzas de la parte de la duna y te deslizas. ¿Ya? No sé, alguna vez han ido o han practicado estos deportes. Bonito, ¿no? Bueno, para los que vayan algún día, ¿ya? A la Huacachina. Bueno, ya, dejamos a las dunas. Hablamos de las estribaciones andinas. Las estribaciones andinas son cadenas de montañas de poca elevación, comúnmente conocidos como cerros, ¿ya? Las estribaciones son los cerros costeros, sobre las cuales se forman lomas, ¿ya? Las estribaciones son cadenas de montañas de poca elevación, en traducción sencillo, cerros. Sobre esos cerros crecen las lomas de forma estacional, ¿correcto? ¿Qué significa esto? Que crecen durante cierta época del año. Las lomas crecen, se desarrollan, se expanden durante los meses de invierno y primavera, porque son los meses donde hay mayor humedad, ¿ya? Y entonces, producto de esa humedad, se forman estas lomas. Durante invierno, tú has visto la imagen de tu costa durante el invierno, ¿cierto? Tú vives en tu costa y sabes que en invierno, ¿cuál es la imagen de tu cielito durante el invierno? Una densa neblina, ¿cierto? Arrastrada por las famosas nubes, por ahí mencionaste, una compañera mencionó las nubes estratos. Recuerda, las nubes estratos se incrementan, ¿ya? Abundan, se concentran con mayor cantidad durante los meses de invierno. Eso lo hemos apreciado todos, ¿cierto? Inclusive tú sales en la mañana de casa, tenías una sensación térmica baja, ¿no? Te decías, ah, qué frío y la neblina, y ni ganas de levantarte. Bueno, se supone que estos meses debería ir eso disminuyendo, ¿no? Aunque todavía tenemos algunos días que amanece nublado, muy nublado, como creo que el día de hoy, ¿no? Está un poco nublado. Bueno, este producto de las nubes, estratos, ¿sí? Esas nubes estratos están cargadísimas de humedad. Y a su vez, las nubes estratos generan unas delicadas precipitaciones, conocidas con el nombre de, ¿cómo se llaman esas pequeñas partículas de agua que caen durante la concentración de nubes estratos? ¿Qué nombre recibían estos niños? La precipitación que ocurre en la costa, recuerda cómo se denominan. Recibe el nombre de garúas, las famosas garúas, ¿ya? Entonces, las garúas, que son ligeras precipitaciones, son generadas por las nubes estratos, ¿ya? Estos estratos rodean a los cerritos. Durante el invierno he visto que los estratos, toda esa neblina se concentra siempre en la mitad y la punta del cerrito, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Tanta carga de humedad, aparte de garúas, generan que en las colinas, de los cerros, en las laderas, comience esta a cambiar de color. Y el cerrito comienza a ponerse verde, como vemos en la imagen, ¿ya? Entonces, la conformación de vegetación de pastizales, vegetación silvestre, vegetación herbácea, comienza a crecer producto de la humedad en los cerros. Entonces, cuando aparece esa vegetación verdosa y el color del cerro va cambiando, es porque se está formando una loma, ¿ya? Las lomas entonces son desarrollo de vegetación herbácea o pastizales que crecen en los cerritos, en las estribaciones. Ejemplo de estribaciones, el Morro Solar en Chorrillos, uno de los más grandes, es más, este llega hasta la orilla, ¿no? Lo que han ido alguna vez al Morro Solar por la Costa Verde, donde está el famoso Cristo,
el Cristo del Pacífico lo llaman, está a orilla de ese morro solar, ¿ya? El morro solar sí es una cadena de cerros que llega hasta casi la misma playa en Chorrillos. Todo otro es el Cerro San Cristóbal, en el RIMAC, acá en el centro, casi en el centro histórico de Lima, ¿ya? O, bueno, los que tienen en Lima Sur, Lima Norte, también tienen estribaciones, ¿ya? Lima Sur tiene estribaciones en la zona de Villa María, Villa Salvador, ¿ya? O lo que viene acá del Cono Norte también, ¿no? En la zona esta de, ¿cómo se llama? Independencia, Comas, Caraballo, ¿no? Lugares, Caraballo, ¿no? Ya lugares recónditos de Lima, ya ahí también tenemos la formación de montañas, ¿ya? En este caso de cerritos, y los cuales se ponen verdecitos durante el invierno producto de las lomas. Ok, criaturas. Ya, eso respecto a estos accidentes costeros. Ah, ya, de esas lomas, la Chay es la loma, una de las más importantes, ¿por qué? Porque la única loma que tiene carácter de reserva nacional o la categoría de protección es la Chay en Lima, ¿ya? La loma de la Chay, la única protegida. También tenemos la de Paraíso y Lúcumo al sur de Lima. Y la de Atiquipa es la loma más grande, más extensa, ubicada en Arequipa, ¿ya? Es la loma más grande. Y la Chay, la única protegida. Ok. También tenemos cordillera de la costa, una cordillera que no terminó de formarse, ¿no? O quedó cortada. Una cadena de montañas que se presentan en forma discontinua en toda la costa, ¿no? En el norte va desde el macizo Illescas en Piura, pasa por la silla de Paita y los cerros de Amotape en Tumbes, ¿correcto? Que termina formándose o quedándose en cerro nada más, ¿no? Una cordillera que no terminó de plegarse, ¿ya? Por eso que tiene partes discontinuas. En la parte sur va desde la península de Paracas hasta la frontera con Chile, que también se convierte al final en una cadena de cerros, ¿ya? Muy bien. Ok, dejamos la costa y nos vamos a la zona andina. En la región andina, en el espacio andino, ya sabes que se caracteriza por la presencia, la imponencia de la cordillera de los Andes, ¿correcto? Esa cordillera de los Andes ha determinado una serie de accidentes en esta parte, pero también tiene una gran importancia. La cordillera de los Andes recuerda para nosotros qué importancia genera, ¿no? ¿Dónde está su relevancia de la cordillera de los Andes? Ya hemos dicho hace un momentito, arrancamos diciendo que los Andes se formaron producto de un proceso denominado plegamiento, ¿sí? Aquí la placa sudamericana terminó plegándose por el tema de la subducción, por el impacto con la placa de Nazca, ¿ya? Se formó la cordillera de los Andes. Ahora, esos Andes, primero, antes de ir a sus accidentes, ¿qué importancia, cómo influye en las características del Perú? Primero, ¿sabes bien que si yo te pregunto, en el Perú tenemos un solo tipo de clima? No, No, tenemos no solo un clima, tenemos varios climas. ¿Y quién es el responsable de que tengamos varios climas? ¿Ah? ¿A qué se debe eso? ¿Quién es el principal culpable? Lógicamente, la cordillera. Así como hace un ratito quedamos que el responsable de que la costa sea desértica era las bajas temperaturas de nuestro mar, ¿quién es el responsable de que tengamos una variedad climática? ¿Tu respuesta cuál va a ser? La cordillera. Ajá, la cordillera. Es el principal responsable que tengamos una diversidad climática. Porque recuerda que en los Andes, mientras vamos subiendo en esas cordilleras, se van a formar lo que Pulgar Vidal llamó alguna vez los pisos altitudinales. Y en cada piso, ¿qué pasa con el comportamiento del clima? ¿Es igual? No, ¿cierto? Es diferente. ¿Se entiende? Ahora, si tenemos diferentes climas, como efecto de esos diferentes climas, que también observaremos en el Perú. En cada uno de esos climas aparecerán las mismas especies de flora y las mismas especies de fauna. ¿Tú qué dices? En cada uno de esos pisos crecen las mismas especies de flora y fauna. no, No, serán diferentes.
diferentes. Por lo tanto, entonces, ¿cuál es la consecuencia? ¿En qué influyen los Andes? ¿Qué provoca? ¿Qué determina? Diversidad geográfica. Ajá, diversidad geográfica y otra palabrita más. La diversidad ecológica del Perú. Entonces también, ¿qué otra influencia tienen los Andes? Influye en nuestra biodiversidad. Biodiversidad. Ajá, entonces mira, ya te voy soltando dos. Los Andes influyen en, uno que te dije, a ver si me escuchaste. Cambio de temperatura. Ya, la Diversidad de variedad climática. temperatura. La Ujú. variedad climática, uno. Y dos, la La biodiversidad. biodiversidad. Ajá, muy bien. Y va una más, una tercera. Hace un ratito hablamos, por ejemplo, de tu río Rímac, ¿cierto? Que forma el valle, tu valle costero, donde nosotros vivimos, donde nos desarrollamos. Ya, ahora, pero dime, ¿ese río Rímac dónde nace? De las heladas. ¿De las heladas? ¿Sí? ¿Exactamente de la helada? ¿O de los deshielos? De los Deshielos. deshielos. Ajá, y ese Ujú. deshielo se produjo en la cima de Las cordilleras. ese deshielo. ¿Dónde tuvo que ocurrir? Vamos, niños, los demás, vamos, despierte, no sé, ya, yo sé que es sábado, yo sé que tú estás pensando en otra cosa, yo sé que estás más tarde pensando en lo que vas a hacer más tarde, ¿no? Tu reunión social que tienes más tarde, tus compromisos sociales, pero ya pues, háblame. ¿O tiene examen mañana? No, no, todavía no toca examen. Vamos, dígame lo demás, ¿qué pasa? O yo sé que también hay otras actividades quizás. Ya, aparte, te decía, el río nace entonces, el Rímac, no solamente el Rímac, el río Lurín, el río Chillón, todos los ríos costeños, ¿dónde nacen? ¿De dónde provienen? ¿Dónde se originan? En la cordillera. En la cordillera. Entonces, ya van tres, ¿ya? La importancia de los Andes. Uno, diversidad climática. Dos, biodiversidad o diversidad ecológica. Y tres, origen, la cordillera de los Andes originan a todos nuestros sistemas fluviales, tanto los ríos que vienen a la costa como los que van a la selva. ¿Dónde nacen todos? En los Andes. ¿Estamos bien? ¿Sí? Esas tres principales características o consecuencias de los Andes en el Perú deben recordarlo, ¿ya? Porque tal vez te preguntan eso para el siguiente examen. Bueno, creo que este tema va para el segundo examen, ¿no? Bueno, tómenlo en cuenta, ¿ya? Ok, entonces respecto a la importancia de los Andes, ya su importancia radica en la diversidad climática, en la biodiversidad ecológica y en el origen de los ríos en el Perú. Ya está. Ahora, dentro de esa región andina, dentro de ese espacio que llamamos espacio andino, existen diferentes relieves. Están las montañas, ¿sí? Con sus cumbres y nevadas. Están las mesetas o altiplanicies. Tenemos volcanes, lagunas, los valles interandinos, quebradas, cañones, entre otros más. ¿Ya? Como principales accidentes de esos Andes, ¿sí? Muy bien. A ver, entonces, vamos a determinar los Andes. Ya sabemos su importancia. Ahora, a ver, vamos. Los Andes en el Perú se extienden como ves en el gráfico. Primero concentremos en el gráfico. Ya mira mi dibujito. Y acá. Los Andes se caracterizan por dividirse en cadenas montañosas. ¿Sí? La que está aquí resaltada en negrito es la cadena occidental. ¿Sí? Al lado está la cadena oriental. ¿Sí? Y aquí en la parte norte está la cadena subandina. Son tres cadenas. Los Andes, desde Ecuador al Perú, entran a través de tres cadenas: la cadena occidental, la oriental y la subandina. ¿Claro? Ahora, ahora, el detalle por acá. Estos Andes se dividen en tres sectores: sector norte, sector central y sector sur. El norte se extiende desde la frontera con Ecuador hasta el nudo de Pasco. Ojo, acá ves dos nudos, el nudo de Pasco y el nudo de Vilcanota, ¿sí? Profe, ¿a qué se llaman nudos? Recuerda, los nudos son especie de zonas de convergencia. No es que se junten totalmente las cadenas, ¿ah? Sino que son lugares donde aparentemente las montañas, bueno, se acercan mutuamente.
Son puntos de convergencia de las cordilleras, ¿ya? Pasco y Vilcanota. Entonces, estos dos nudos hacen que los Andes se dividan en tres sectores: sector norte, sector central y sector sur. En el norte, entonces tenemos cadena occidental, oriental y subandina. En el centro también occidental, oriental, parte de la subandina. Y en el sur solo tenemos dos cadenas, la occidental y la oriental. ¿Ya? Muy bien. La que propiamente nosotros llamamos sierra, la zona andina, la sierra, la serranía, está entre la cadena occidental y la cadena oriental. ¿Sí? Ojo, de la cadena oriental, el flanco, la ladera occidental. Porque de esa cordillera oriental, el otro flanco, el flanco oriental, ya es parte de la selva, ya es selva alta. Así como la cadena subandina. Eso es ya ceja de selva y selva alta. Ya, por si acaso. Muy bien. Entonces, la sierra propiamente dicha es toda la cadena occidental y el espacio ubicado entre la cadena occidental y la cadena oriental. Al otro lado de la cadena oriental, la que da hacia el oriente, hacia la frontera con Brasil, eso ya es selva alta, ¿sí? Junto con la cadena subandina, todo eso es selva alta. Y de la cadena subandina en adelante ya es selva baja, ¿correcto? La llanura. Muy bien, ya. Entonces, ahora, respecto a la cadena occidental, mira, otra vez, volvemos a la cadena occidental, la que está de negro resaltada. Tenemos, te decía, allí tres sectores: norte, centro y sur. En la cadena occidental, sector norte, y es lo que está acá a la izquierda, cordillera occidental de los Andes del Norte, se ubican cordilleras como, primero, bueno, aquí donde está la flechita roja, aquí exactamente en la frontera con Ecuador, está una cordillera llamada Huancabamba, ¿ya? Ahí está la cordillera de Huancabamba, frontera entre Perú y Ecuador, entre Piura y Cajamarca, ¿ya? Huancabamba. Muy conocida por sus lagunas, la gente va a ahí tomarse baños medicinales y bla, 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 ¿ya? En las lagunas, en las famosas Guaringas, ¿no? Están ubicadas en la Cordillera de Huancabamba, en Piura. Además, sigue la cadenita y si llegas a la zona de Ancash, vas a encontrar la Cordillera Blanca, donde se ubica la montaña más alta de nuestro país, la cima del Perú, el famoso Huascarán, ¿ya? La cima del Huascarán. Correcto, en la cordillera Blanquita. Al frente de la Blanquita, porque aquí la cordillera, mira, se bifurca, tiene dos bracitos. Una en la cadena occidente, la cordillera Blanca, y al frente está la cordillera Negra, en Ancash ambas, en medio del callejón de Huaylas. Luego, ya llegando casi muy cerca al nudo de Pasco, tenemos a la cordillera de Huayhuash, ¿correcto? Donde se ubica la segunda montaña más alta del país, el famoso nevado Yerupajá, ¿correcto? El Yerupajá, que es la segunda montaña más alta del Perú. Se ubica en la cordillera de Huayhuash. ¿Ya? Muy bien, eso en la cadena occidental. Si vamos al sector norte, perdón. Ahora, si vamos al sector central, correcto, en la cadena occidental, sector central, tenemos a cordilleras como La Viuda, correcto, que está simbolizado con la letra C, La Viuda, donde está el Nevado Rajuntay, está el Nevado, pero otra cordillera central, que es justamente con la que colinda Lima, ¿no? Lima con Junín, ya Lima con Junín, Lima Huancavelica, la cordillera central. Estamos del Nevado Cotoní, de los más importantes. También en esa cordillera central está el Nevado de Paca, ¿ya? El Nevado de Paca, donde nace las cristalinas aguas de nuestro río Rímac. Correcto, tu querido Rímac, cordillera central. Muy bien, ya, de ahí entonces respecto a estas cordilleras. Ya, eso respecto a la cadena occidental del sector norte y sector central. Luego, en la parte sur vamos a tener, mira como ves ahí los triangulitos, la acumulación de varios volcanes. Por eso ahí tendremos en la parte sur la cadena de conos volcánicos. Entre Moquegua, Arequipa. Bueno, Arequipa, Moquegua y Tacna, ¿no? Ahí está la mayor concentración de nuestros volcancitos. ¿Correcto? Ahí están, en la cadena de conos volcánicos están las cordilleras de Ampato, Chila, la cordillera volcánica y Barroso. Barroso ya es la frontera con Chile, ¿correcto? La cordillera de Ampato es la primera cordillera que se forma en la parte sur, en la cadena occidental, donde destacan volcanes, la mayor cantidad de volcanes. Volcanes como, aquí está resaltado, el volcán Coropuna, en Arequipa, por ser el volcán más alto del Perú, ¿ya? Ojo, el volcán Coropuna, por su altitud, inclusive se convierte en la tercera montaña más alta del territorio peruano,
¿ya? Es la tercera montaña más alta. La primera dijimos Huascarán, segundo Yerupajá, tercero Coropuna. Son las 3 montañas más altas de tu país, ya peruanos. Y dentro de esos volcanes también destaca el volcán Ubinas, que recuerda, hoy por hoy, ¿qué pasa con ese volcán Ubinas? ¿Cuál sería su principal característica? Es el volcán con mayor actividad que tenemos en el territorio peruano, ¿ya? Es el volcán más activo, de mayor actividad del país. Volcán Ubinas, no te olvides, ¿ah? Ojo, pero no es el único, ¿ah? Tenemos en realidad 2 volcanes activos ahorita. El volcán Ubinas, que entró hace muchos años, ya varios años en actividad, y el volcán Sabancaya, que está ubicado en Arequipa, que también hace unos 4 o 5 años comenzó su actividad. Actividad no significa erupcionar, ¿no? Eso lo sabes. Que estén en actividad significa que por momentos hay liberación de material gaseoso, ¿correcto? Pero todavía no erupcionan, ¿ya? Eso nos referimos con actividad volcánica. Muy bien, esto es respecto a esos volcanes. Y lógicamente hay otro importante, el famoso Misti en Arequipa, que, bueno, resalta o su característica importante es por tener la forma más, el triángulo más simétrico, no más perfecto. Lo consideran algunos el volcán más hermoso de Perú o sencillamente el volcán más simétrico del Perú, ¿ya? El volcán Misti. Ya, eso entonces respecto a nuestros principales volcanes. No te olvides, ¿ya? Esa es una característica. La mayor concentración de volcanes está en esta parte sur. Y no es el único volcán, el Misti, porque siempre que vamos a clase, el único volcán que se acuerda la gente es Misti. Hay muchos más volcanes. Misti, el más simétrico, el Lubinas y el Sabancaya, hoy son los más activos. El Coropuna es el más alto, ¿ya? Entre los principales volcanes que tenemos en el Perú. Ahora, nos vamos a la cadena oriental. Ahora está por aquí, mira, de color rojito, está resaltada la cadena oriental, ¿ya? En el caso de la cadena oriental, tenemos también sector norte, sector central y sector sur. Aquí han arrancado de frente con la cadena oriental de los Andes del centro, ¿ya? Se han mandado de frente con el centro, bueno, las demás no la mencionan. Pero acá tenemos cordilleras, ya, por ejemplo, la que está donde dice cadena oriental, en la parte norte, frontera con Ecuador, allí se ubica la cordillera, una cordillera importante también, no la hemos mencionado acá, pero destaca la cordillera del Cóndor, ya la famosa cordillera del Cóndor, porque es límite natural entre Perú y Ecuador. Y ahí también esa cordillera del Cóndor muchas veces hemos tenido conflictos y guerras con el país del norte, ¿no? Los conflictos del Paso Paquilla, ¿no? Los hemos tenido en esa cordillera del Cóndor, fronteriza con Ecuador, ¿ya? Muy bien, luego de allí, bueno, tenemos la cordillera Yanachaga, acá en la parte central está Marcavalle, Razohuilca, ya, por si acaso, en la parte de acá, cerca al nudo de Pasco, está la cordillera de Marcavalle, luego está Razohuilca, en la parte media del sector central, y te ponen acá con la letra E, la cordillera de Vilcabamba. Vilcabamba, ¿ya? En esta cordillera de Vilcabamba, sobre todo en la parte de Cusco, destaca la presencia del Nevado Salcantay, que, por si acaso, es la quinta montaña más alta del Perú, el Nevado Salcantay. Luego, nos ponen a la cordillera de Vilcanota, al otro lado, en la cordillera oriental, ¿ya? También, muy cerca al nudo del mismo nombre, al nudo de Vilcanota, ¿no? La cordillera de Vilcanota, en Cusco también, se ubica el Nevado Ausangate, que es la cuarta montaña más alta del Perú, ¿correcto? Con su más de 6.300 metros. La cordillera de Vilcanota es, bueno, Vilcanota y es el Nevado Usangate, aunque más que el nevado, es más famosa son las montañas que están al frente de la Usangate, conocidasas con el nombre de la montaña de los 7 colores. Están al frente del Nevado Usangate. No sé si alguna vez has ido a la montaña de los 7 colores. ¿Han tenido la oportunidad de ver ¿Han ido? ¿Tu papá te llevó alguna vez de paseo al Nevado 7 colores? Bueno, todavía, ya. Algún día, ya algún día te llevará. En el caso de esta montaña de los 7 colores, por si acaso el día que vayan, cuando paseen por la montaña de los 7 colores, al frente de la montaña, justamente al frente, alrededor está el Nevado Usangate. Desde ahí se puede apreciar. Hermoso, muy bonito, ¿ah? Yo sí he llegado ahí con mis hijos a hacer caminata alguna vez por el Nevado Usangate y la modelo 7 colores, lógicamente. Bueno, ya, algún día, ¿correcto? Allí se ubica el Ausangate. No te olvides, ¿ah? Ausangate es la cuarta montaña más alta del Perú y el caso del Salcantay, la quinta montaña más alta.
Ahora, si nos vamos a la parte sur, ahí destacan la cordillera de Carabaya, que está acá simbolizada con la letra G, Carabaya, al norte del Collao, en Puno, donde destaca el nevado Achincápac, ¿correcto? Que es uno de los nevados más, ¿cómo llamarlos? Unos nevados más amplios, ¿ya? Es el nevado más amplio, más ancho, no alto, pero sí amplio, extensión, más extenso, ya el Achincápac en Puno. Luego de la cordillera Carabaya, la última cordillera que está por acá, después de la cordillera G, acá en la frontera con Bolivia, está la cordillera Palomani, ¿ya? Que es una cordillera más fronteriza con Bolivia, ¿correcto? Muy bien, ya está. Eso es respecto a todas las cordilleras y cadenas del espacio andino. Profe, la subandina acá no se menciona porque ya pertenece a la selva. Correcto, todo esto ya es selva, en realidad. Es más, desde esta cadena oriental, como te digo, la cadena oriental ya comienza la selva alta, ¿no? Hacia el otro lado, por debajo de la cordillera, ya está la selva alta. Bueno, ahora, ¿qué relieves encontramos en la región andina? Encontramos relieves como los valles interandinos. Ya tú sabes que si es un valle, no está presente el río, ¿no? Y el río que le da al suelo, hemos quedado que los ríos le dan al suelo fertilidad, ¿ya? Por eso que los valles van a ser los suelos más fértiles, por lo tanto la actividad económica predominante aquí es la agricultura. Y si tenemos suelos fértiles y aparte los valles, el río me provee de agua, aquí encontraremos entonces las principales ciudades, ¿ya? Acá están las principales ciudades andinas. Destacan entre esos principales valles, por ejemplo, el valle de Santiago de Chuco, que está en La Libertad. Está el valle Santiago de Chuco, justamente hay una ciudad del mismo nombre, ¿no? Santiago de Chuco, ya en la parte de La Libertad, en la zona andina de La Libertad. Ahí inclusive de esa zona es tu querido pelotero Cueva, ¿no? Futuro congresista, ¿no? Futuro para este diputado va a ser, ¿no? Tu querido Cueva. Ya, Santiago Chuco, mira, a este nivel que llegamos. Cueva puede ser parlamentario. Bueno, ¿qué más? Tenemos al Callejón de Huaylas. Esto es Ancash, Huaraz. ¿No? Justamente en ese callejón se ubican Huará, Yungay, Recuay, todo el famoso Callejón de Huaylas. El Valle del Mantaro, que lo resaltamos, ¿sabes por qué? Es uno de los más importantes, porque es el valle interandino más poblado, es el más extenso, el más largo de los valles interandinos, y también es uno de los más contaminados. Además, es de alta uso agrícola y también de uso hidroeléctrico. Toda esa característica tiene el Mantaro, ¿ah? Ojo, más poblado, más extenso, uno de los más contaminados, mayor uso hidroeléctrico, ¿correcto? Y también mayor uso agrícola. Todas esas características para el Valle del Mantaro. ¿Por qué es el más poblado? Porque ahí se ubica la ciudad más poblada de los Andes, a orillas del Mantaro. Recuerda, ¿cuál es la ciudad más poblada de los Andes? La ciudad más poblada de la sierra, la famosa Huancayo, ¿sí? Huancayork, se ubica a orillas del Mantaro. Tenemos el Valle del Urubamba, en Cusco, donde está el famoso Valle Sagrado. No sé, ¿alguna vez han ido al Valle Sagrado del Cusco? Hoy todos los paquetes turísticos que van al Cusco sí o sí te llevan al Valle Sagrado. Antes de que te vayas a Ollantaytambo y te subas al tren para llegar a Machu Picchu, todos los paquetes turísticos te llevan a el Valle de Urubamba, al Valle Sagrado para que allá almuercen. En realidad, muy atractivo turístico no es que haya algo que ver. En realidad, la gente te lleva, los paquetes turísticos te llevan a almorzar, porque lo que sí han abierto es hartos restaurantes ahí en el Valle del Urubamba, ¿no? Bueno, ya cuando vayas al Cusco, ¿correcto? Ya vas a observar ese detalle, ¿no? Todas las rutas turísticas, todas las empresas turísticas te llevan al Valle Sagrado a almorzar. Bueno, ese es el Valle Urubamba, ya en Cusco. Luego tenemos el Valle Chili y el del Colca, en el río, perdón, en el departamento de Arequipa, ¿ya? Ya está, eso respecto a los principales bienes andinos. Otro accidente andino son las mesetas. En el caso de las mesetas, también que definidas como altiplanicies, ¿no? En una sola palabra, altiplanos. Y su nombre te dice su característica, ¿no? Son superficies llanas, planas, ¿no? Terrenos llanos, planos, ubicados entre montañas. Donde la característica es la siguiente. Usualmente las mesetas se ubican por encima de los 3.800 metros. Es más, la mayoría está en los 4.000 metros, ¿correcto? A esa altitud, 3.500, perdón, 3.800, 3.900, 4.000 metros o más, ¿qué pasa con la condición climática? A esa altitud, dime, ¿el clima es cálido o frío? Es frío. Frío, ¿cierto? Si alguna vez has viajado a una meseta, a Puno, a Juliaca, no sé,
a Huancavelica. Las mesetas tienen un clima muy frío. Es más, bajan las heladas. Ahí sí aparecen las heladas. Y con estas características, entonces, practicar la agricultura no es muy favorable, no es muy frecuente. Entonces, por eso que en las mesetas, agricultura es muy limitada. ¿Qué se practica como actividad? La alternativa es la ganadería. ¿Por qué? Porque en estas mesetas o altiplanos crece un pastizal de forma natural. Hay un pastizal que predomina en estas zonas altoandinas, en las mesetas, que de forma natural crece. Muy ¿El conocida, Ichu? muy popular. Exacto, el famoso ichu, ¿correcto? El ichu, que forma bofedales, pajonales. Allá, ojo, ichu es el nombre común, ¿no? Hasta casi popular, ¿no? El populorum en quechua, ichu, pe. Su nombre correcto también es paja brava, ¿ya? Denominan paja bravas. Y estos paja bravas en conjunto forman pajonales o bofedales, usualmente cerca a orillas de un lago o laguna, ¿ya? Usualmente forman pajonales alrededor de las lagunas, ¿ya? Entonces, este ichu lo que va a hacer es favorecer la práctica de la ganadería, ¿ya? Las mesetas facilitan la práctica de la ganadería. Destacan entre estas mesetas las mesetas de, bueno, lógicamente la más importante, el Collao. ¿Por qué? Porque es la más grande del Perú, ¿cierto? La segunda más extensa, la segunda meseta más grande es la de Bombón en Junín. Luego tenemos la meseta de Castrovirreyna en Huancavelica, la de Parinacochas en Ayacucho, la meseta de Pampa Galeras también en Ayacucho, que es también famosa por tener la mayor reserva de camélidos, los famosas vicuñas, ¿no? Ok, entonces la meseta favorece la práctica ganadera por el desarrollo de gramíneas, que la gramínea es pastizal, ¿ya? ¿Cuál es el pastizal más abundante? El licho. Entonces, el término gramínea significa pastizales, pastizal más abundante, el licho, o paja brava, que favorece la crianza de camélidos y ovinos. Entonces tiene potencial ganadero las mesetas. ¿Claro? Otro acción andino son los cañones. En el caso de los cañones, ustedes ya saben que los cañones se formaron por erosión fluvial, ¿correcto? Por erosión fluvial, donde el río fue desgastando la cordillera, generando un abismo muy profundo en ella, ¿correcto? Esos abismos se denominan cañones, que son profundas gargantas muy alargadas, verticales, las paredes son muy verticales, muy inclinadas, por eso es un poco riesgoso, ¿no? Desplazarse por estos cañones. Ya hemos visto casos, ¿no? De gente que ha desaparecido en esta zona de los cañones. Se aprovechan para construir centrales hidroeléctricas. El cañón exactamente se ubica en el curso superior del río. Hace un ratito te dije que la distancia del río se llamaba curso, ¿no? Los valles costeños están en el curso inferior y los cañones se ubican en el curso superior de los ríos, ¿ya? Donde el río, a caer con violencia para desgastar la cordillera, esa violencia del río se puede aprovechar para generar energía. Le pones turbinas a la violencia del río y tienes una central hidroeléctrica, ¿ya? Destaca entre los principales cañones el cañón más profundo del Perú y del mundo, por si acaso, con más de 3.000 metros de profundidad, es el cañón el cañón del Cota Huasi, en Arequipa. Luego el segundo más profundo, el del Colca, está el cañón del Infiernillo, acá en Lima, por si acaso, tu querido Rímac, tu cristalino Rímac forma un cañoncito, chiquito, pero tienen su cañoncito los limeños, el Infiernillo. Y el cañón del Pato, ya ubicado en Ancash, y lo forma el río Santa. Ya está. A ver, ahora, otro accidente andino son las quebradas, ¿correcto? En el caso de las quebradas, ¿qué pasa con las quebradas? Son hendiduras alargadas y estrechas entre las montañas. El nombre La Quebrada ya es porque aquí las montañas tienen quiebres, por eso el nombre, quebradas, ¿ya? En las quebradas tú ves la inclinación de la montaña, el declive, sí me entiendes qué significa declive, ¿no? Declive es uno de los lados, ¿no? de la montaña, ¿ya? El declive de una montaña va bajando y es cortada abruptamente por el declive de otra montaña. Sí creo me entienden, ¿no? O sea, tengo una montaña, una pared montañosa, un declive, que termina siendo cortada y se superpone al declive de otra montaña. No sé si me dejo entender. Entonces, el declive de una corta a otra y lo que hace es generar una pared en zigzag. ¿Estamos? A eso llamamos en realidad quebradas.
que algo se aprecia de ello acá en la imagen. Entonces, en esas quebradas que ocurre, cuando sucede o se producen lluvias muy intensas, lluvias muy fuertes, las lluvias torrenciales, en esas quebradas el suelo no es muy estable, o sea, la colina no es muy estable. Y cuando llueve torrencialmente, fácilmente se arrastran partículas del suelo y luego estas se convierten en lodazales. Y ese lodazal es arrancado y llevado de la parte alta de la quebrada a la parte baja, recorriendo esos zigzag, esos cortes que hacen que el agua adquiera mayor violencia. Y esa violencia, ¿qué se convierte? En un deslizamiento o desplazamiento de material de lodo, barro, piedras, rocas, formándose así los famosos huaicos, ¿ya? Se forman los huaicos, usualmente en las quebradas. Las quebradas, profe, pero las quebradas yo también he visto o he escuchado que también se forman en las partes altas, ¿ya? Eh, en la parte muy alta de alta montaña también quebradas, profe, P. Sí, sí hay quebradas en las partes altas, a 5.000 metros, pero allí, claro, la violencia de la lluvia y el deshielo provoca que se forme un río. Pero las quebradas en la parte baja, las quebradas que se forman a 2.000, 2.500 metros, como no son tan altas, hacen que no dé tiempo a formarse un río. Y lo que se forma antes que un río se forma lodo, barro. Aparte que no nace de un deshielo, nace de lluvias que están arrasando tierra del suelo, ¿no? Y se convierte en el huaico. Los huaicos siempre se forman en estas quebradas a 2.000, 2.500 metros de altura. Y luego estas van cayendo con violencia y ya sabemos qué pasa sobre todo en nuestras zonas, aquí cercanas a Lima, ¿no? En la zona de, por ejemplo, Chosica, ¿no? Ahí están las quebradas, por ejemplo, de Apacheta, Carhuasanta, la de Guaycoloro, Chucumayo, ¿ya? ¿Qué pasa en estas quebradas? Por ejemplo, la de Chucumayo, que se ubica entre, creo, 1.900, 1.800 o casi 2.000 metros de altitud. ¿Qué ocurre? Bueno, se forma justamente los huaicos y que terminan bajando y afectando justamente a Chosica, Santa Eulalia, Ñaña, ¿no? Toda zona de la cercana a Chosica, se ven afectadas por los huaicos. ¿Me dejo entender? Desde ahí se forman los huaicos en las quebradas. ¿Qué son las quebradas? El nombre ya me dice algo, el quiebre, el corte de una ladera con otra de otra montaña, ¿ya? Y esto le da pues violencia al desplazamiento, ¿ya? Luego tenemos por acá los pasos o abras. En el caso de los pasos o abras, son las partes bajas de las cordilleras, facilitan la comunicación con el otro lado de la cordillera. Ya, a ver, respecto a los pasos o abras, destacan por aquí los pasos de Porcuya, Anticona. Ya sabes que los pasos Abra son la parte baja entre las montañas, ¿cierto? Y que su importancia radica en que, como son la parte baja, permiten transitar de un lado de la cordillera al otro. Se permite aquí, se facilita la construcción de carreteras. Ya, facilitan el paso de un lado de la cordillera al otro lado. Destacan entre esos pasos o abras los pasos de Chimboya, uno de los más altos, 5.150 metros, de Cusco a Puno, aunque ahora ha salido un paso más, el de Guaita, ¿correcto? El paso de Guaita, que está en Puno, creo, en Juliaca. Hace poco inauguraron la carretera que pasa por allí, por Guaita, y que tiene, si no me equivoco, 5.200, está 100 metros más que Chimboya, y sería el más alto, ya, por si acaso, sería el más alto el paso de Guaita. A ver, no sé si pone el nombre por acá, vamos a poner el nombre, ya. Ya, Guaita, ¿correcto? No me equivoco, así es el nombre. Ya, el paso de Guaita es el más alto, o uno de los más altos hoy, junto con el de Chimboya, ¿correcto? No me acuerdo exactamente la altitud, pero creo que es algo de más de 5.200 metros. Ya Guaita, Chimboya serían los más altos. Luego, el de Porcuya es el más bajo de todos los pasos Suabras. Ahí está 2.100 metros nada más. Ya es el paso más bajo en los Andes. Y el paso de Anticona, o también algunos lo llaman Ticlo, aunque Ticlo es por donde pasa el tren, ¿no? Pero a veces el nombre Ticlo también se lo dan a la carretera, donde está la carretera central, ¿ya? Que permite el paso de Lima a La Oroya. En este paso de Anticona, o Ticlio, se ubica la carretera central. Y tú sabes que la carretera central es la principal arteria de comunicación en el Perú. No solamente de transporte de pasajeros, sino también sobre todo de productos comerciales.
Es la carretera más importante del país, la que nos conecta costa, sierra, selva, ¿no? En la vía central medular del Perú es la carretera central. Por eso será el paso más, no sé, vamos a poner un término comercial, ¿no? El de mayor uso comercial, el paso de Anticona, ¿ya? Entre los principales pasos o abras, ¿correcto, niños? Muy bien, y con eso dejamos el espacio andino y nos vamos a la selva, nos vamos al oriente, nos vamos al paraíso, ¿ya? De la selva, su relieve tiene dos sectores, la selva alta, la selva baja. Aunque hay uno más, claro, más arribita de la selva alta está la ceja de selva, ¿ya? Que se extiende por todo el flanco oriental de los Andes, todo el flanco oriental andino, ¿correcto? En el norte avanza hacia ambos flancos del valle del río Marañón y llega hasta la vertiente del Pacífico. Comprende entonces selva alta y selva baja. Ya, la selva alta, como ve la imagen, lo que es clarita, está en las ciudades, pero comprendida entre montañas. En la montaña que serían la cadena oriental y parte de la cadena subandina. Ahí están los valles de la selva alta. Mientras que en la selva baja ya casi no aprecias montañas. Aquí sí todo es una extensa llanura y todo full bosque, full árboles. ¿Correcto? Ya, esa es la imagen de esta selva. En la selva alta, ñaños, en la selva alta, esta va de los 3000, en la cadena oriental, de los 3000 metros y desciendes hasta los 400 metros de altitud. ¿Ya? Como te decía, la parte más alta entre los 3000, es más, para Pulgar Vidal, 3000 metros como máximo, pero para Antonio Brac le da hasta 3800 metros a la ceja de selva. ¿Ya? La ceja de selva entre los 3800 metros presenta superficie montañosa, pero cubierta por abundante vegetación boscosa, árboles, con laderas muy inclinadas. Mientras que en la parte de la selva alta, entre los 800 y 400 metros de altitud, de 800 bajas a 400, están los valles más amplios. Y aquí se ubican la mayor población, ¿no? Los valles se van ampliando y son ocupados por asentamientos humanos. Ahí están las ciudades, en esta parte de la selva alta. A ver, accidente que tenemos por acá. Ya, a ver, lo principal es cordilleras. En el lado de la cordillera oriental destacan la cordillera de Colán, donde está el Pongo de Rentema. Está la cordillera de Vilcabamba, ¿correcto? Donde se forma el Pongo del Mantaro. Está la cordillera de Vilcanota, donde se forma el Pongo de Maini, que te decía en el Cusco, ¿no? Vilcabamba, Vilcanota en la parte del Cusco. Estamos en la cadena oriental. En la cadena subandina, que está en la parte norte, recordarás, está la cordillera Campanquis, que es fronteriza con Ecuador. Campanqui se ubica en la frontera con Ecuador y que en la selva se extiende entre Amazonas y Loreto. Allí se forma el Pongo de Manseriche, que lo resaltamos ¿por qué? Porque es el pongo más grande de la selva peruana. Profe, ¿qué cosa era un pongo? Si no te acuerdas, el pongo era un accidente muy similar al cañón, ¿sí? Solo que cañón se le llama en la cadena occidental, en la sierra. Pongo lo llamas en la cadena oriental y subandina. A diferencia del cañón, los cañones, como vimos un ratito en la imagen, eran paredes muy verticales y estrechas. En el caso del Pongo es más amplio, más ancho. ¿Por qué? Porque el río de la selva, a diferencia del río de la sierra, lleva más agua, es más caudaloso. El río entonces de amazónico lleva mayor cantidad de agua, es muy caudaloso y por lo tanto la cavidad del Pongo es más amplio, más ancho. ¿Ya? Muy bien, está el Pongo entonces de Maseriche. Pero igual, el Pongo, como acá el río tiene cierta fuerza, también que se puede aprovechar para la generación de energía. También tiene potencial hidroeléctrico, ¿ya? Destaca en la Cordillera Azul el Pongo de Aguirre y el Boquerón de Padre Abad. Y también tenemos aquí la presencia de valles longitudinales. Entre esos valles longitudinales, ¿a quiénes vamos a encontrar? Pero principales valles longitudinales. Recuerda que los valles, ya sabemos que nos presentan suelos fértiles, ¿correcto? Son las principales zonas agrícolas. Van a ser entonces las principales zonas agrícolas, son las zonas más pobladas, destacan los valles de la famosa Bagua, está el valle del Guayaga. Ojo, en el caso de la selva alta, justamente el valle del río Guayaga es el valle más extenso, ¿ya? Es el valle más largo. El valle de Tingomaría, en Huánuco, el famoso Oxapampa, el valle de Oxapampa, Posuso, ¿correcto? En Pasco, donde está la bella ciudad de Oxapampa, hermosa.
la Bella Chanchamayo, Satipo, en Cusco, el Valle de la Convención, correcto, en Cusco, y el Valle de Tambopata, entre Puno y Madre de Dios. Entre los principales, entonces, valles de la Amazonía, de la selva alta. Estos son los más poblados, no te olvides, ¿ya? Ahora, si vamos a la selva baja, vamos al llano, el paraíso en la tierra, la selva baja, se extiende de los 400 metros hasta los 800 metros de altitud, ya en todo el flanco oriental, una extensa llanura ligeramente escalonado, ¿no? Donde encontramos la presencia ligeramente ondulado. En esta llanura está cubierta totalmente de densa vegetación del bosque tropical, en la que se pueden distinguir diversas formas de relieve, como en la parte más alta los altos, ¿correcto? Los altos, que son suelos de fertilidad pobre, sí, porque acá el río no llega, crecen los árboles producto de la lluvia, pero los suelos no es que sean tan productivos. Pero aquí lo importante en los altos es la ubicación de las principales ciudades, ¿ya? Aquí en los altos se ubican las ciudades. Aquí, por ejemplo, entre la ciudad más poblada de la selva, la bella, la hermosa, la calurosa, la exótica, Iquitos, se ubica en los altos. Iquitos, está la bella Pucallpa, la bella Yurimaguas, em, Contamana, ¿correcto? Caballococha, Nauta, Atalaya, entre las principales ciudades ubicadas en los altos amazónicos. Por debajo de los altos están las restingas. En la restinga ocurre un detalle, ¿ya? El río en la selva ya es caudaloso, pero cuando llegan los tiempos de verano y con incremento de las lluvias, ¿qué pasa con los ríos? Aumenta también su nivel, creando desbordes e inundaciones. Cuando el río alcanza su máximo nivel en la selva, llega a inundar la parte de las restingas, ¿ya? Hasta la restinga, una parte ya es inundada. Entonces, el río que traslada composición fértil, ¿cierto? Composición orgánica, lo que le da al suelo fertilidad. Y estos suelos, la restinga, se vuelven en suelos fértiles que permiten o facilitan la siembra de plátano, yuca, arroz, maíz, frijol, entre otros más. Y frutales, ¿no? En cantidad. Por debajo de la restinga tenemos a los barriales, ¿ya? Que es una zona de transición entre las restingas y las tahuampas, que están en la parte baja, ¿ya? Estos barrizales, o barriales, algunos llaman también, son zonas donde el agua se queda acumulada, son como pequeñas depresiones por debajo de la restinga, y el agua aquí se queda acumulada, ¿no? Estancada. Y siembra de arroz, por ejemplo, ¿no? Que uno de los principales cultivos es el arroz. Ok, y en la parte más baja están las tahuampas. Las tahuampas sí están constantemente inundadas. Aquí sí los ríos terminan desbordando e inundándolas. En esa tahuampa, en los bordes de los ríos, se ubican las playas, ya que también permite la siembra de algunos cultivos, como frijol, ya, zapallo, entre otros más, ¿ya? Además que también tenemos por aquí la concentración de palmeras. Aquí ya no hay tantos árboles, pero sí palmeras, ¿correcto? El aguaje crece por acá, los aguajales, el tahue, los coconales se forman en esta tahuampa, ¿correcto, campeón? Eso respecto a las características de la selva baja. Muy bien, entonces allí encontramos los filos, son las zonas montañosas más altas, por debajo están los altos, donde están las ciudades, la restinga ya te dije que se inundan parcialmente en los tiempos de crecida de los ríos. Ah, están los meandros, ¿te acuerdas los meandros? Eran las grandes curvaturas de los ríos en la selva, forman grandes quiebres, eso se llaman meandros. Las playas son la orilla de los ríos, las tahuampas, te decía, las zonas constantemente inundadas, pantanosas. Los barriales son zonas de depresiones por debajo de las restingas, donde el agua se acumula y facilita la producción de arroz. Y bueno, tenemos una cordillera, la de Contamana, que está justamente parte de la cordillera subandina, ya que es una cadena de montañas y la zona más accidentada de la selva baja. Pero que son montañas, pues tampoco gigantescas, ¿no? Son en realidad cerros también, ¿ya? Muy bien. Hasta allí entonces te queda claro todo esto del relieve peruano, costa, sierra y selva. ¿Nos quedó claro, niños? Los que están despiertos, ¿algo escucharon? Ya, claves. La respuesta de esta semana, tu pregunta número 1, la respuesta debe ser beso. La pregunta número 2, tu respuesta, dedo. La tercera pregunta, tu respuesta debe ser avión. Y la cuarta pregunta, tu respuesta debe ser casa. ¿Ya? Beso, dedo, avión, casa. ¿Claro? Ya, ahora sí nos vamos a cívica.
Un ratito. Ya, cívica. Ahora sí, estoy compartiendo, si no. En el caso de cívica hablamos de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Ya? A ver, respecto a esta organización de la sociedad civil, la sociedad se puede organizar, sí. ¿Para qué? Para, bueno, participar, ¿no? De demandas, de bienes, bueno, obras, o para poder también demandar el cambio de alguna ley, etcétera, ¿ya? Entonces, las organizaciones de la sociedad civil tienen o se juntan la población con un objetivo. Bueno, en su formación no hay el afán de lucro, pero sí de asistirse o ayudarse mutuamente, una cooperación para alcanzar un objetivo. En las organizaciones de la sociedad civil, bueno, están constituidas por un grupo de ciudadanos que se unen voluntariamente sin ánimos de lucro. Surgen en el ámbito local, nacional o internacional incluso, ¿no? Tienen naturaleza altruista y son dirigidas por personas con un interés común. Entre ellas destacan, por ejemplo, bueno, algunos ejemplos de estas organizaciones está la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, correcto, que está conformada a su vez por 82 organizaciones de la sociedad civil. Está Proética, que está conformada por 4 instituciones, la Sociedad Civil Transparencia, que es una de las veedoras en los temas electorales, la Sociedad de Exportadores, ADEX, la Comisión Andina de Juristas y el Instituto de Prensa y Sociedad. ¿Ya? Ya. Ahora, tenemos también, esas son organizaciones de la sociedad civil. También tenemos a las organizaciones sociales, que es toda aquella forma de organización de personas naturales y jurídicas que se constituyen sin fines de lucro por su libre decisión, bajo las diversas formas previstas por la ley o el derecho, o de hecho, perdón. Objetivo: a través de su actividad común persiguen la defensa y promoción de su gente en la cual la integran, ¿no? Eje de su desarrollo individual, colectivo y el de su comunidad. Entonces, el objetivo es defensa y promoción de sus derechos, de sus ejes de desarrollo individual, colectivo y el de su comunidad. Usualmente estas organizaciones sociales son organizaciones con el objetivo de compensar alguna deficiencia o falta que tengan, ¿no? De ahí es que nacen, por ejemplo, de estas organizaciones sociales, nacen los comedores populares, están los ollitas comunes, está el famoso vaso de leche, ¿no? Bueno, los beneficios que otorgan la inscripción de las organizaciones sociales. ¿Qué beneficio les da? Si tienen reconocimiento legal, si se inscriben en SUNAR, en registros públicos. La inscripción registral les otorga personería jurídica y en atención a ello son sujetos de derecho y deberes los que les permite. Primero, pueden generar un documento de consulta y apoyo para su activa participación en la realización de sus fines, ¿ya? O sea, sus documentos ya son oficiales o tienen carácter legal. Segundo, facilitan el procedimiento de constitución y elecciones de sus representantes. Eso sí, un requisito básico es que internamente se organice para, eh, para que sus dirigencias tengan reconocimiento legal. Y lógicamente deben renovarse según sus propias normas internas. En algunos casos, unas naciones pueden renovar sus dirigencias después de 2 o 3 años o anualmente, no sé, depende del documento oficial de cada institución, ¿no? De su organización. Puede ser sujeto de crédito, es decir, a través de esta institución que han formado, porque ya es una institución, esta organización, pueden pedir créditos, pueden ser sujetos de créditos, ¿ya? Pueden suscribir convenios, abrir cuentas bancarias, recibir donaciones, cuando están reconocidas por ASUNAR. Formalizan los acuerdos de la organización, autorizar la formulación de programas y proyectos de desarrollo para su ejecución y participar para los espacios abiertos bajo el marco de la descentralización, ¿ya? Entonces, eso les da el reconocimiento legal, ¿no? De sus instituciones. ¿Qué más? A ver, ¿qué más tenemos por acá? Ya, los tipos de organizaciones sociales. Tenemos organizaciones de vecinos, ¿correcto? Donde están las asociaciones de pobladores, asociaciones de vivienda, las asociaciones de propietarios, las juntas y comités vecinales, ¿correcto? Tenemos a las organizaciones de base, sociales de base, donde están los famosos clubes de madre, los comités de vaso de leche, los comedores populares, las cocinas familiares, entre otras, ¿ya? Recuerda que en el caso de las organizaciones sociales de base,
cuando tienen reconocimiento legal, cuando están inscritas en SUNAR, esto les permite que reciban las donaciones y el apoyo del Estado, del gobierno central o del gobierno local. Es más, ¿no? Los comercios, inclusive ya con su reconocimiento legal, bajo cuando tienen ya todo en orden, eligieron sus dirigentes, están inscritos todos en registros públicos, ya pueden ir a gestionar y solicitar apoyos, donaciones, etcétera. ¿Correcto? Y cuando lógicamente el Estado va a dar una, en el marco de proyectos de ayuda social, los comercios populares van de cabeza, ¿no? Tienen que, los que están reconocidos, inscritos, son, son tomados en cuenta para estos tipos de programas de ayuda social, ¿ya? Es más, todos los comedores mensualmente reciben el apoyo de su municipalidad o el gobierno central, ya sea en algunos víveres o en asistencia económica, reciben un apoyo, pero lógicamente esto no alcanza para cubrir toda la demanda social, ¿no? Es por ello que un comedor popular te va a cobrar de todas maneras un menú. Claro, que no cobra el precio del mercado normal, ¿no? Un menú, tú vas a la calle, está entre 10 soles, 12 soles, ¿no? Pero un comedor popular te puede cobrar 5, 4 soles porque hay una especie de subvención, ¿no? Pero el objetivo es, el comedor popular, asistir a su comunidad. Ya es el objetivo primario. Igual que el vaso de leche, ¿no? O los clubes de madre. Ahora, las organizaciones temáticas. Tenemos en las organizaciones temáticas las asociaciones juveniles, ¿correcto? Están las asociaciones culturales, que son artísticas o folclóricas, y las asociaciones deportivas, ¿correcto? Justamente, en el caso de las organizaciones culturales, dentro de ellas están las organizaciones folclóricas, tienen, al tener ya, escribirse y tener reconocimiento legal, es que también ya pueden ser sujeto de participación en grandes eventos a nivel nacional, ¿correcto? Tú ves, por ejemplo, ¿no? En algunas celebraciones, instituciones del Estado, o el propio Estado cuando promueve, ¿no? En el aniversario, qué sé yo, en un evento folclórico que se produce a las afueras del palacio, ¿no? En- ¿no? De gran importancia, tú has observado que participan, ¿no? Hay eventos folclóricos, hay gente participando de manera folclórica, con sus danzas típicas, y a veces te preguntas, ¿y dónde salen, no? ¿Y yo por qué no puedo bailar ahí? ¿Correcto? Esto ocurre porque, bueno, ellos tienen organización, son ya aquellas instituciones que tienen organización jurídica, ¿no? Están inscritos en SUNAR y son invitadas. Y es más, y en algunos casos, no solamente son invitados para eventos nacionales, son invitados para eventos internacionales. Y ahí por eso deben estar practicando y todo. Tú lo ves, por ejemplo, en el centro de Lima, lo que han pasado alguna vez en las tardes, noches, muchas otras organizaciones por ahí, inclusive practican en la calle, ¿no? Practican en la calle, en algunas plazas públicas, ¿no? Algunos afuera, a las afueras de algún centro, algún centro comercial, ¿ya? Y bueno, también he tenido amistades que dentro de estas organizaciones pues, han ido a representar al Perú afuera del país, ¿no? Y el Estado les cubre todo, ¿no? Viajan gratis, ¿no? La idea es, bueno, claro, no reciben un apoyo económico, pero sí les cubren el pasaje, estadía y todo ello para que representen al Perú. Pero eso ocurre solamente en las que tienen reconocimiento legal, no en todas, ¿ya? Igual que ocurre con las sesiones deportivas. ¿Ya? Ok. Ahora, mediante la participación o el reconocimiento de organizaciones sociales, se puede participar en las elecciones. ¿Ya? Tenemos las elecciones. En el caso de las elecciones, bueno, constituyen unos instrumentos claves para la designación de gobernantes, autoridades y la participación de la ciudadanía, ¿correcto? Ya, en esta semana hablaron de la ciudadanía, ¿no? Todos como ciudadanos tenemos el derecho a la participación y decisiones en el Estado, ¿correcto? Y estas se hacen a partir de las elecciones. Las elecciones que cuando se convocan pueden ser generales, cuando se elige al presidente, vicepresidentes, ¿correcto? A nivel nacional, así como también se eligen representantes al Congreso de la República, las elecciones parlamentarias, aunque ahora en estas elecciones parlamentarias había que cambiarle un poquito, ¿no? Porque ya no es congresistas, ahora el término cuál va a ser, el término va a ser diputados, ¿no? Diputados de la República, diputados y también que vamos a elegir senadores, ¿ya? Vamos ahora a elegir diputados y senadores. Eso ahora va a ser los términos, ¿correcto? Vamos a elegir 130 diputados y 60 senadores en las próximas elecciones.
Me imagino ya estás en tu cabecita planeando a quién vas a elegir, ¿no? Porque a quién vas a entregar tu voto. ¿Ya? Vamos a ver quiénes llegan. 130 diputados, 60 senadores. Luego tenemos también las elecciones a nivel regional, elecciones regionales, se elige al gobernador regional, a los consejeros regionales y a los vicegobernadores. Tenemos elecciones municipales, que pueden ser provinciales y distritales, las elecciones de jueces de paz, correcto, que ocurren solamente en lugares alejados del país, y también la participación en referendos y revocatorias, ¿ya? La cual se convoca a la población para simplemente marcar un sí o un no. Ok, ahora, en esas elecciones, ¿quiénes participan? Los partidos políticos, ¿ya? Que son asociaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas de derecho privado cuyo objeto es participar por medios lícitos en asuntos públicos del país. Principales fines y objetivos de los partidos políticos. Cuando se forma un partido político, sus objetivos se centran en esto. Uno, asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático, ¿sí? Eso es lo que deben asegurar. Segundo, contribuir a la paz, la libertad y la vigencia de los derechos humanos, ¿correcto? Contribuir a la gobernabilidad del país. Eso hay que avisarles, que deben contribuir a la gobernabilidad, no desestabilizar. Bueno, representar la voluntad de los ciudadanos y canalizar la opinión pública, realizar actividad de educación, formación y capacitación y participar en procesos electorales. Muy bien, entonces, eso respecto a estos partidos políticos. Ya deben, claro, participar en las elecciones, pero velando que se cumpla, que se vele por el respeto al sistema democrático y contribuir con la gobernabilidad. Bueno, hoy por hoy tenemos 43 partidos políticos, ¿correcto? ¿Todos van a participar? Bueno, aparentemente sí. Quizá por ahí uno o dos no participen, pero al final son más de 40 partidos políticos. Lo que no sabemos es si se van a todos con un solo representante presidencial, porque recuerda que algunos partidos pueden presentarse sin candidato presidencial, ¿no? Y solamente el objetivo es el parlamento, ¿no? Bueno, eso entonces respecto a estos partidos políticos. Cuando hablamos de partidos políticos, su alcance es a nivel nacional. Pueden participar desde las elecciones municipales, distritales, hasta las elecciones nacionales, porque también tenemos a los movimientos políticos, ¿ya? Aquí están justamente. Una cosa son los partidos políticos que participan en todos los niveles electorales y otra cosa son los movimientos políticos que solo pueden participar hasta nivel regional, ¿ya? Nivel regional en elecciones provinciales y en elecciones distritales, pero no pueden participar a nivel nacional, a menos que se sumen y formen alianzas con partidos políticos. Allí sí, ¿correcto? Allí sí pueden ya tener candidatos al Parlamento, pero si hacen alianza con partidos políticos, ¿correcto? Muy bien, entonces respecto a estos partidos políticos, mira, más de 40 partidos políticos. Vamos a ver en qué acaba esta situación, ¿ya? Muy bien, ahora, el registro de las organizaciones políticas. Ah, ya, las organizaciones políticas, ya sean partidos o movimientos, deben tener una inscripción, deben tener un registro, ¿no? Lógicamente, oficialmente deben estar reconocidas. Y esta inscripción se hace ante el Jurado Nacional de Elecciones, exactamente ante el ROP, ¿ya? Que es el registro de organizaciones políticas. El registro de los partidos y movimientos está a cargo del Jurado Nacional. Y lógicamente el jurado les pide ciertos requisitos. Entre ellos, primero, tener un estatuto. Un estatuto es un reglamento, ¿no? Interno, ¿no? Se indica cuál es la finalidad del partido, cómo está organizado y cómo va a participar e ideológicamente qué persigue, ¿no? Requiere un estatuto. Segundo, requieren de comités partidarios. Si es un partido político, que sabes que es de alcance nacional, debe tener comités, en teoría, a nivel nacional, al menos uno en cada región. O sea, tienes que poner al menos, si tú quieres armar tu partido político en todos los 24 departamentos, por lo menos tienes que tener una oficina en cada uno, ¿ya? Un comité en cada región, cada departamento. ¿Qué más? Ya, también deben tener una relación de afiliados, o sea, gente que debe firmar apoyando tu inscripción, ¿correcto? Una cosa son afiliados y otra cosa son adherentes. Los afiliados son los que expresamente son parte del partido político. O sea, se declaran hinchas, ¿no? Del partido político. Y los adherentes son aquellos que firmaron en la calle y que, bueno, ya, pues escríbete, ¿no? O sea, te dieron la oportunidad de que, con su firma, que tú te puedas escribir. Pero no necesariamente son miembros activos del partido.
mientras que los afiliados sí son miembros que van a figurar como parte del partido político, ¿ya? Y que pueden aportar, dar ayuda, no sé. Muy bien, las firmas de adherentes son verificadas por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, es decir, por la RENIEC. Ya, la RENIEC revisa todas las firmas de los ciudadanos que te dieron el apoyo para que tú inscribieras tu partido. ¿Claro? Ahora, ¿quiénes están impedidos de inscribir su partido político? Bueno, o los partidos impedidos de participar son aquellas que están impedidas, aquellas agrupaciones políticas que promuevan la destrucción del Estado de Derecho. O sea, partidos que tienen en su doctrina eh, que quieren participar para acabar con la democracia o porque, no sé, la democracia no da resultados y quieren implementar un nuevo modelo político. Eso no va porque no está en la Constitución. Todo lo que los partidos políticos quieran hacer pueden tener diferentes estrategias, formas, métodos, pero dentro de su estrategia, formas, métodos o lineamientos, ninguna de ellas debe contravenir la Constitución. ¿Ya? Todo dentro del marco constitucional, ¿ya? Ahora, en esos partidos políticos se debe practicar la democracia interna. Bueno, esto era obligatorio. Este último congreso que ha hecho que esto ya prácticamente no estén obligados, ahora sea voluntario. Si es que el partido lo quiere hacer, lo hace, cuando era inicialmente obligatorio. Pero eso ha hecho tu parlamento. Lamentablemente no ni nos hemos enterado de esta situación. Debería ser una democracia interna. ¿Qué significa esto? Que sus representantes deberían ser elegidos dentro de un partido o movimiento político para elegir una lista de candidatos a cargo de elección popular. Para el proceso electoral 2026, la modalidad de elecciones primarias son las siguientes: semiabierta, cerrada o de delegados, ¿ya? Entonces, la democracia interna abierta o semiabierta es la que le permite a todos los ciudadanos, cualquiera de nosotros, ir con nuestro DNI y dentro de la elección interna elegir al candidato A, B o C. O sea, por ejemplo, los candidatos ahorita de los 40 y tantos partidos, cuando presenten su lista final, quiénes son sus candidatos, estos debieron haber primero sido aprobados por democracia interna, ya sea en elecciones semiabiertas o cerradas solamente para los afiliados. Semiabierta significa que cualquier ciudadano puede ir. Cerrado solamente los afiliados. Y de delegados, que es lo más común, por ejemplo, en el partido Tu Querido Acuña, se hace elecciones por delegados. Y los delegados son los responsables, los amigos, los brazos derechos, los gemetes del dueño del partido, ¿no? Por eso que Acuña, porque se Acuña en su partido, le sale otro candidato, seguramente la pierde, ¿no? Internamente. Ya, entonces eso pasa con algunos partidos. Y algunos sí, la democracia semiabierta, ¿correcto? Y algunos no lo permiten aún. Bueno, ahora, ¿qué más? El número de mujeres y hombres, ¿correcto? No puede ser inferior al 50%. O sea, el partido político está formado de sus candidatos, mitad, mitad. 50% varones, 50% mujeres. Eso sí está reglamentado. Prohibiciones de relaciones políticas. ¿Qué tienen prohibido? Efectuar la entrega de promesas, ofrecimiento de dinero, dádivas, ¿no? Regalo, dádivas, obsequio de naturaleza económica, de manera directa o a través de terceros, con excepción de bienes para consumo individual o inmediato, en ocasión del desarrollo de un evento proselitista. O sea, ¿qué te pueden dar? Una botella de agua, un polo de 2, 3 soles, ¿no? Eso sí, que no excede el 0,3% del valor de la UIT, ¿ya? O sea, el candidato puede entregarte una botellita de agua, sí, una gorrita quizás, un tupper, ¿no? Un polo, sí te pueden entregar eso. Lo que no pueden darte es pues una canasta navideña que pueda valer 100, 200 soles, porque ya eso sí, ya es un delito, ¿ya? No te pueden dar dinero en efectivo, no pueden hacerte obra, no pueden techar tu casa o arreglar tu fachada o construirte una cancha, o no sé, de piedra sintético, una losa deportiva, eso no pueden. Eso sí no puede hacer eso ya genera que te inhabiliten. Se prohíbe la candidatura de personas condenadas con pena privativa de libertad, efectiva o suspendida, o con sentencia consentida o ejecutoriada, por terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, colusión, peculado o corrupción de funcionarios. Ellos no pueden ser candidatos, ¿ya? En teoría. Claro, la clásica es, muchos profes están investigados, sí, pero inclusive investigados postulan, ¿no? Pero con sentencia firme no pueden, ¿ya? O sea, sentencia firme que hayan sido condenados. Y la mayoría no son condenados, pues la mayoría solamente están investigados, investigados y reinvestigados. Otra prohibición, recibir aporte de personas condenadas bajo estos delitos. También, lógicamente, un partido no puede recibir los aportes de un ex violador, de un ex narcotraficante, ya no, por más que se haya regenerado, ¿no? O ya haya acabado su condena, tampoco, no se puede, ¿sí?
Y las cuotas electorales, lo último, recuerda, 50% varones, 50% mujeres. En los integrantes a la lista, por ejemplo, hoy al Parlamento, ¿no? A la Cámara de Diputados y senadores también. ¿Qué más? Otro, el 20% de los ciudadanos que son parte de esta lista deben ser menores de 30 años, ¿correcto? Sobre todo en elecciones municipales, provinciales y regionales se debe cumplir que deben ser menor de 30 años. Jóvenes, o sea, para que los jóvenes integren los partidos políticos. Y también en elecciones municipales se exige el 15% de representantes sean de origen o de comunidades nativas o pueblos originarios. Esto sobre todo en elecciones municipales, no lógicamente a nivel nacional, municipal. ¿Ya? Se aplica en las regiones y municipalidades respectivas. Igual que el 20% de jóvenes debe ser en elecciones regionales y también municipales, ¿no? Y en el caso del 50% se aplica en todas las elecciones, a nivel nacional, parlamentarias, de senadores, etc. Muy bien, hasta ahí entonces, ¿nos quedó claro, chicos? Ya, ahora sí, las claves de cívica para que sean. La primera pregunta, la respuesta debe ser uno, casa. La segunda pregunta, la respuesta debe ser avión. La tercera, beso. Y 4, casa. ¿Ya? Ok, chicos, gracias por la atención. Buen fin de semana para ustedes. Cuídense. Ahora sí, cuídense. Chao.